Perfecto. Ya iniciamos la grabación, tú vas a tenerla disponible. Al final te voy a decir dónde. Por favor, también esto. Cuando planteemos preguntas que tengan que ver con el contenido de la sesión y no con cómo generar tu constancia o cómo ver los videos. Eso lo vamos a abordar ya hacia el final. Mi nombre es Daniel Rangel. Hoy vamos a hablar sobre descubrir, organizar y compartir conocimiento y vamos a hacerlo a través de Mendeley. En otras palabras, fíjate por favor en esto. Mendeley aparece sí, por supuesto, porque es la herramienta que vamos a utilizar, pero lo que vamos a hacer es darle prioridad a todo lo demás. El proceso, descubrir, organizar y compartir. Vamos a centrarnos, por lo tanto, en este procedimiento y vamos a auxiliarnos de Mendeley para ello. Tenemos una frase aquí en pantalla que seguramente tú hayas oído. La información es poder. Yo siempre digo, estoy a medias de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo poseo información, está muy bien, qué bueno que la tengo. Pero si no la ocupo, en realidad mi situación no cambia. Es como cuando tú tienes dinero, pero ni siquiera sabes que lo tienes porque se quedó en un pantalón que hace mucho tiempo que no te pones. Cuando quieres dinero, necesitas saber que existe, pero lo más importante, necesitas tener acceso fácil a él. Con la información pasa exactamente lo mismo. Cuando tú necesitas tener o necesitas hacer algo, debes ser capaz de acceder a la información justo en el momento en el que lo necesitas. No antes y no después. Por favor, piensa en todas las ocasiones en las cuales necesitas algo en este momento y lo estás buscando en tu casa. Tú sabes que ahí está. Incluso puedes decir, es que yo lo vi, no me acuerdo cuándo, la semana pasada yo lo vi, pero ahorita no está. En esencia es como si no lo tuvieras. Y lo mismo te pasa cuando después de cierto momento encuentras lo que ya no necesitas. O sea, tú lo necesitabas hoy y no lo encontraste. Días después, cuando ya no lo estás buscando, te lo encuentras. En esencia es como si no lo hubieras tenido. Lo que necesitamos hacer es garantizar el acceso a la información. Por lo tanto, vamos a darle prioridad a este rubro y lo que vamos a hacer es auxiliarnos de Mendeley. Te voy a encargar, por favor, que pongamos mucha atención en cómo podemos garantizar el acceso a la información y vamos a hacer estos tres procesos. Descubrir y todo lo que ya sabemos. Aquí tenemos nuestras horas de inicio. Tenemos Mendeley. ¿Qué es Mendeley? Es un gestor de referencias. Me está comentando por aquí que algunas personas me decían, no oigo. Y hay quien me dice, no, sí, sí, espérame, sí oigo bien. Te voy a pedir un favor. Hay ocasiones en las cuales el problema no es de la fuente, o sea, no viene de aquí para allá, más bien es de la reproducción. Revisa, por favor, tu configuración de audio. Si puedes configurarlo de tu computadora, perfecto. Tenemos también una configuración que es propia de Zoom. Ahí con Zoom tú puedes buscar en la parte inferior, normalmente ahí tienes tu barrita, en la parte inferior izquierda hay un icono de un micrófono. Ahí tú puedes configurar para que puedas tener una mejor experiencia en el audio. Perfecto. ¿Qué es Mendeley? Es un gestor de referencias. ¿Por qué es importante gestionar referencias? Vamos a irnos a lo muy básico. Sé que tú seguramente esto que te voy a comentar lo dominas. Te va a parecer información obvia, pero es sumamente importante. Cuando tú creas algo, no lo vas a inventar. A lo mejor tú planteas una propuesta. A lo mejor tú vas a hacer una adecuación de algo, vas a retomar, pero siempre vas a partir de algo conocido. No vas a inventar nada, vas a aportar. Para que tú puedas hacer uso de la información que tú estás tomando de alguna otra persona, necesitas darle crédito al autor y para hacerlo hay una metodología perfectamente definida. Si tú no lo haces de esa manera, se le llama plagio. Aunque tú digas, esta información es de tal autor, si no lo citas de manera correcta, se considera plagio. Entonces, ¿qué necesitamos? Asegurarnos de que toda la información que consultemos, por una parte, la tengamos a la mano. Acuérdate, nuestra premisa la acabamos de decir, acceso a la información. Vamos a asegurarnos de tener a la mano esa información, pero también y sobre todo vamos a asegurarnos de estar en condiciones de hacer una buena referencia de esa información. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un gestor de referencias? A lo mejor tú ya ocupas Mendeley, a lo mejor tú ocupas otro, no importa. Yo te voy a recomendar esto. Son 5 funciones. Vamos a poner atención en cada una de ellas
y vamos a ver cómo es que hasta ahorita hemos resuelto esas situaciones, ya sea con Mendeley, con nuestro otro gestor de referencias o de manera manual. Primera función, almacenar. Yo sé, si tú tienes más o menos de 30 años hacia arriba o poco más, que cuando estabas haciendo investigación para la escuela, sobre todo para titularte, tú anotabas tus referencias en tarjetas, consultabas mucha información, anotabas las citas textuales y al pie ponías la referencia en el formato que tú consideraras o el que te pedían, que suele ser APA. Y tenías una tarjetita por cada una de las referencias. Imagínate, una tesis con 200 referencias, 200 tarjetitas, que en una de esas se te cayeron, se te desordenaron, o se mojaron, o se te perdieron, no lo sé. Era un proceso bastante laborioso y también inseguro. Tenemos una posibilidad de almacenar información. Pero te voy a hacer una pregunta, por favor, que sea un examen de conciencia. Cuando tú guardas información en tu computadora, o sea, tú descargas información de Internet, ¿le cambias el nombre? Piénsalo nada más. No me lo contestes, por favor. Piénsalo. Le cambias el nombre y si le cambias el nombre a eso, le pones un nombre que ya está estandarizado, o sea, ya tienes una nomenclatura bien definida para nombrar todos tus archivos, para que sepas perfectamente que lo primero que le pones a lo mejor es el año, o a lo mejor lo primero es el autor, o a lo mejor lo primero es el título, no lo sé. Pero tienes ya eso, o a veces le nombras versión final, versión final final, versión final de las finales, esta sí es la buena. Ok, si no tenemos buenos hábitos cuando estamos almacenando información en nuestra computadora, recuperarla va a ser muy complicado. Mendeley nos ayuda a ello. Segunda cosa, organizar, porque ya dijimos, qué bueno que tú renombres. Si tú lo renombras, perfecto, te felicito. Pero ¿qué tal si no lo guardas en carpetas específicas y por el contrario, incluso llegas a tener 3 versiones del mismo documento en diferentes lugares? Cuando lo acabas de hacer lo tienes fresco, pero cuando pasa el tiempo y quieres acudir a un documento, te encuentras y dices, híjole, es que este no es el más actual y no sabes dónde pusiste el que es más actual. Entonces, Mendeley también nos va a ayudar a organizar nuestra información, a darle formato, que es algo sumamente importante. A lo mejor, como decíamos, tú citas en APA, pero a lo mejor no te sabes los lineamientos. Y a lo mejor tienes disyuntiva. Cuando es un solo autor no hay problema. Oye, pero ¿cómo lo pongo cuando tiene 3 o más autores? ¿O qué hago en este caso? Cuando es una condición, suelen cambiar los formatos de una condición a otra, el mismo estilo. Entonces tendremos que conocer esos lineamientos, pero Mendeley nos va a ayudar a ello y lo más importante, lo vamos a hacer de manera automática. Gran parte del trabajo ya no va a ser la talacha, así le llamamos aquí en México, digamos, el trabajo pesado de estar haciendo cosas a mano, sino el trabajo intelectual. Te vas a poner tú en la situación de pensar, 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 elaborar, proponer, etcétera, y a lo que menos le vas a dedicar tiempo es a dar formato y hacer citas y a guardar, no. Eso lo vamos a hacer de manera sumamente sencilla mediante la automatización. Por aquí me están preguntando mi nombre, yo soy Daniel Rangel. Finalmente, vamos a colaborar. Imagínate esto. Tenemos aquí, te voy a poner los números, más de 6 millones de usuarios. Imagínate que tú puedes sacar provecho del trabajo que hayan hecho estos 6 millones de usuarios y al mismo tiempo esos usuarios pueden sacar provecho de lo que tú vayas haciendo. Eso es perfectamente posible y lo vamos a ver. Tenemos más de 8,000 estilos de citación. Yo conozco APA y conozco Chicago y Vancouver. A lo mejor tú ocupas uno que yo no conozco. Es muy probable que se encuentre entre estos 8,000, lo cual quiere decir que difícilmente tú vas a tener una necesidad que Mendeley no te ayude a resolver. Pero si se presentara esa situación, también vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Finalmente, tenemos más de 2,000 organizaciones, o sea, instituciones y usuarios. No nada más vamos a poder gestionar nuestros documentos, sino que podremos interactuar usuarios e instituciones. Eso nos va a dar un panorama sumamente enriquecedor. Te voy a pedir algo importante. ¿Te acuerdas que la premisa que planteamos es acceso a la información? Piensa, por supuesto no es así como te lo voy a comentar, pero piensa que yo fuera muy mala persona y que si tú me dices, oye, ¿me pones otra vez las 5 funciones? Que yo te diga, no, no lo voy a hacer porque soy mala persona. Por favor,
Que la información que yo te voy presentando y que tú consideres pertinente dependa de ti, que no dependa de ninguna otra persona. Mendeley nos va a ayudar en mucho a eso, pero vamos a generar, por favor, esta conciencia y este hábito. Siempre que yo necesite algo, por favor, que dependa de mí poder acceder y que no quede en manos de terceros. Por supuesto, si tú me pides que te vuelva a decir las funciones, yo te las voy a decir, pero actúa como si no fuera así, como si acceder nuevamente a la información que te presento dependiera exclusivamente de ti. Vamos avanzando y vamos a trabajar con nuestra primera función, pero antes de ello necesitamos saber desde dónde podríamos obtenerla. Hay diferentes maneras de poder encontrar información. Yo te voy a presentar las esenciales. Fíjate, por favor. Primero, a lo mejor tú tienes información proveniente de un documento físico. Ahí hay un libro, pero podría ser una revista o un disco compacto o algo, por ejemplo, un videocassette, que ya hace mucho que no se ocupan, pero puede ser cualquier cosa que tú puedas tocar con tus manos y que no esté en un formato electrónico. ¿Cómo podemos hacer que esa información esté dentro de nuestro Mendeley? Lo comentaremos a continuación. Tienes también la posibilidad de tener ya no el documento en físico, sino una versión electrónica. Ojo aquí, muy importante. Las versiones electrónicas de los documentos pueden tener dos variantes. Sumamente importante establecer esta diferencia. Primera fuente, o sea, ¿de dónde puedo yo obtener un archivo electrónico? Primero, puede ser de una base de datos. Sumamente importante que tomes en cuenta esto. Segunda opción, puedes obtenerlo de cualquier otra parte. Tú lo generaste en Word, un amigo escaneó un libro y te lo pasó, no lo sé. Esas son las dos posibles versiones. O sea, tú tienes un PDF y lo obtuviste de una base de datos o lo obtuviste de cualquier otro lado. Es importante hacer esta distinción y te platico más adelante por fin. Tercera posibilidad, que venga de una base, pero ojo, ya no como documento. No, ¿cómo hacemos que directamente una base de datos que yo consulté me pase la referencia directamente a Mendeley? Eso lo vamos a ver también. Y finalmente, de un sitio web o de una página. Puede ser un canal de YouTube, puede ser Facebook, puede ser, por ejemplo, la página de un diario o de una revista electrónica. Cualquier cosa que tú puedas ver en un navegador web, también podemos incorporarlo dentro de Mendeley. Entonces, dentro de nuestra primera función, que es almacenar, tenemos 4 posibles fuentes: documentos físicos, archivos electrónicos, bases de datos y páginas web. De ahí es de donde vamos a obtener la información y en este momento cerramos la presentación para poder trabajar ya directamente con Mendeley. Mendeley, te lo presento, tiene dos versiones. Tenemos la versión web, que es la que tú estás viendo. ¿Cómo accedes? Mendeley.com. De cualquier modo, yo te voy a pedir un favor muy grande. Tú tienes acceso a los recursos, los de Elsevier, que ya conocerás algunos, pero de cualquier otro proveedor, tú tienes acceso gracias a tu institución. Revisa, por favor, con tu institución cuál es el modo de validar lo que tú tienes acceso. A lo mejor tienes un portal de bibliotecas y te tienes que meter a ese portal y ahí vas a encontrar los links para acceder a todos los recursos. Yo no lo sé. Por favor, revisa con tu institución cuál es tu modo de acceso. Ya que hayas visto y que ya estás seguro, mira, ya tengo acceso a Mendeley, entonces tienes que loguearte si ya tienes una cuenta de Mendeley o bien tienes que crear una cuenta. Sumamente importante, la cuenta de esta base de datos, o sea, estamos hablando de Mendeley, te sirve también para Scopus y ScienceDirect, que seguramente son bases a las que también tienes acceso. Pero no hay que confundir este login con alguna posible cuenta que tú tengas con tu institución. O sea, te comentaba, tu institución te valida de un modo, yo no sé cuál es, pero podría ser que sea con un login. Eso está muy bien. Esa es la validación de tu institución. Pero ya cuando estés con los recursos, tendrás que loguearte en ellos. Eso es para tener una identidad dentro de la base de datos. Yo ya tengo una cuenta. Si no la tuviera, le doy en Create Account. Pero ojo, aquí también viene un botoncito que dice Download. ¿Qué quiere decir? Descarga la versión de escritorio. Te muestro la versión de escritorio. La estás viendo ahorita en pantalla. ¿Qué te recomiendo? ¿Cuál te conviene ocupar? De hecho, es muy probable que la que tú conozcas sea esta, la de escritorio. Es la que más comúnmente relacionamos con Mendeley. Sin embargo, tenemos una plataforma sumamente poderosa que nos va a ayudar a hacer gestión de referencias, pero muchas más cosas también.
Lo vamos a ver. Voy a loguearme, sign in. Voy a ingresar mi cuenta de correo, capacitación-mexico@elsevier.com.mx. Vamos a darle clic aquí en continuar. Ya identificó que tengo una cuenta. Fíjate, es muy importante esto. A lo mejor tú dices, híjole, es que no me acuerdo si ya creé una cuenta, no sé qué puedo hacer. Tú pones tu dirección, tal como le hice yo, pones tu dirección. Si Mendeley detecta que tu cuenta de correo ya forma parte de una cuenta de Mendeley, te manda a loguearte. Ponme tu contraseña. Pero si detecta que no hay una cuenta, o sea, buscó tu dirección de correo y no la encontró en una cuenta de Mendeley, te va a mandar a que crees tu cuenta. Entonces es sumamente sencillo hacerlo. Vamos a dar clic por acá en iniciar sesión y viene mi recomendación. Desde luego, tú podrás hacer uso de lo que tú consideres pertinente. Sin embargo, mi recomendación es la siguiente. Permíteme un momentito, déjame revisar esto. Ahí está. Mi recomendación es la siguiente. Para la versión web, fíjate, tenemos muchas opciones. Muchas opciones. Una de ellas es el gestor de referencias que viene aquí en Library. Si revisamos la versión de escritorio, nos daremos cuenta que no hay otra opción. De hecho, la versión de escritorio es el gestor de referencias y no hay otras opciones. Entonces, yo te recomiendo, por esa causa, vamos a darle prioridad a la versión web. La segunda causa por la cual yo te lo recomiendo es, de hecho, mucho más importante. Me voy a meter aquí a Library y vamos a hacer este pequeño ejercicio mental. Tú ya tienes un montón de información que quisieras meter aquí. Cuando tú incorpores tu información a la versión web, ¿en dónde crees que se almacena? En la nube. Automáticamente está en la nube. Te vas a otra computadora, te logueas, ahí está tu información. ¿Qué crees que va a pasar si tú haces lo mismo, pero en la versión de escritorio? Tu información queda almacenada, pero en tu máquina. Sí se puede sincronizar. Podemos hacer que lo que tú hagas en la versión de escritorio esté dentro de la versión web, pero entonces tienes que recordar constantemente sincronizar. ¿Qué pasa si no sincronizas? Tu información se queda localmente y si quieres trabajar en otro lugar no podrás hacerlo. Entonces, yo te hago esta recomendación, tú considerarás y determinarás si te sirve el tip o no. Fíjate, por favor, ¿qué tenemos aquí? Tenemos muchos documentos en mi versión web, pero fíjate, por favor, que en mi versión de escritorio no tengo esos documentos. ¿Cómo sé, por favor, atención, cómo sé si lo último que yo hice fue eliminar los documentos de esta versión o bien incorporarlos? Eso puede ser un gran problema. A lo mejor yo digo, mira, tengo muchos documentos, tengo 14 documentos, los quiero meter a mi Mendeley de escritorio y yo le voy a dar sincronizar para que toda esa información se venga para acá. Observa tú la barrita que está en la parte inferior. Aquí nos dice que está completando el proceso y me voy a dar cuenta de que cuando terminó no tenemos documentos. ¿Qué quiere decir? Los tengo en la versión web. Pero si actualizo, me voy a dar cuenta de que ya toda mi información desapareció. ¿Por qué? Porque lo último que hice fue eliminarlos de allá. O sea, yo no tenía conciencia ahorita y yo pensé, aquí hay documentos, los quiero de este lado. Pero no tomé en cuenta que mi última acción con Mendeley fue eliminarlos. De modo que la sincronización fue eliminar. Entonces, yo te recomiendo, por favor, esto, mucha atención. Ya sea que decidas ocupar la versión web o la versión de escritorio para meter información, por favor, elige una sola. No lo hagas a veces en una y a veces en otra, porque entonces puede suceder esto, que tú piensas que tienes tu referencia porque la estás viendo, pero al sincronizar se elimina porque la habías eliminado de otro lado. Entonces, por favor, vamos a tomar bien en cuenta esto. Ya sea que elijas la de escritorio o la versión web, trabaja en una sola, por favor. A menos que no te quede de otra, porque no tienes internet, no lo sé, pero por favor, ten bien presente eso. Vamos a hacer todo con muchísimo cuidado. Recuerda, nuestra premisa es acceso a la información. Y si la información no está, ¿cómo accedes a ella? Perfecto. Vamos entonces paso a paso con cada una de nuestras funciones. Primera función, decíamos, nuestra primera función es almacenar información. Y dijimos, dentro de esta función podemos obtener de 4 posibles fuentes los documentos.
Primera fuente, un documento que tú tengas de manera física. Pensemos en un libro. Tu libro favorito, 100 años de soledad. ¿Quieres incorporarlo aquí? ¿Cómo le haces? Observa que tenemos un botoncito azul que es nuestra fuente principal. Este botoncito, digamos que es el que vamos a estar ocupando constantemente para incorporar información. Entonces, voy a darle aquí en Add y dentro de las opciones que me presenta hay uno que dice Nueva entrada manual. Hacemos clic y vamos a tener un formulario. Dentro del formulario indicaremos qué tipo de información. En este caso es un libro. Voy a indicar cuál es el título. 100 años de soledad. ¿Quién es el autor? García Márquez Gabriel. Y pongo toda la información. No sé de cuándo fue el libro, pero la edición que yo tengo, pensemos que es del año 2000. Cuántas páginas tiene, toda la información que en el mismo libro viene y de ahí la tomaremos. Si tenemos una versión electrónica de este libro, podemos poner aquí la dirección. Si lo tenemos en una página web o conocemos algún repositorio, lo podemos poner. Entonces, vamos a hacer clic por acá en guardar y ya tenemos una referencia de una obra física. Yo sé que tú puedes pensar, como que es un poco laborioso. Seguramente lo es, pero sin lugar a dudas, es mucho más sencillo que crear en tu estilo, sea el que sea, tal con el formato que te lo establece. Aquí llenas campos, aquí no hay lugar a dudas. Aquí va el título, aquí va el autor, etcétera. Esa es la primera forma, es la más laboriosa, pero te tengo buenas noticias. También es la que menos vas a ocupar, porque normalmente ya tenemos versiones electrónicas de la mayor parte de información que vamos a ocupar. Entonces, primera posible fuente, la hemos cubierto. Segunda, dijimos, tenemos posibilidad de traernos la información de un archivo que yo ya posea. Y dijimos también, hay dos posibles fuentes para ello. Lo traemos el archivo de una base de datos o bien lo traemos de cualquier otra parte. Vamos a meternos a una base de datos. Yo conozco y tengo aquí ScienceDirect. Te voy a pedir un favor grande. Lo que vamos a hacer ahorita, analízalo con cualquier base de datos que tú ocupes. Yo sé que no solo ocupas las bases de datos de Elsevier. Tú ocupas cualquier otra. Tú ocupas a lo mejor de otro proveedor. Lo que yo te voy a pedir es, en tu otro proveedor, en tu otra base de datos, también revisa cómo puedes obtener los documentos. Vas a revisar si es posible o no, cuáles son los mecanismos para ello. Yo te presento solamente una base, pero hay muchas. Aquí vienen Download PDF. Perfecto, me ofrece el archivo. Lo voy a descargar. En el caso de esta base de datos, no te lo descarga automáticamente. Primero te manda a verlo, tal como luciría ya en la versión final del PDF, y ya que estés dentro tienes que hacer clic en este botón. Tú, por favor, revisa con otras bases de datos cómo lo puedes tener. Ya tenemos el archivo. Fíjate, por favor, en la parte inferior de mi pantalla, el título del archivo es 1-S2.0. Imagínate que yo guardé hoy mismo otros 30 documentos que son útiles, pero no les cambié el nombre. Cuando necesite este en particular, ¿cómo lo voy a encontrar? Por eso es muy pertinente la organización de la cual hablamos en el siguiente apartado. Ya tengo un archivo. Perfecto. Voy a irme a mi Mendeley y la manera de incorporar archivos que yo ya posea en mi disco duro es en este botón Add y vamos a dar clic ahora en Import Document. Perfecto. Nos abre una pequeña ventanita para que naveguemos. Aquí, atención, suelen preguntarme, ¿en dónde guardan los archivos? Tal base de datos o Mendeley no es la base, es tu computadora. En donde tú hayas guardado la última vez algo, ahí es donde te lo va a guardar. Entonces, tú revisa, por favor, cómo está configurada tu computadora, en dónde está guardando los archivos, para que ahí puedas localizarlos. Aquí viene, yo lo tengo en la carpeta descargas, que es la predeterminada, y aquí viene mi archivo. Lo voy a cargar dándole un clic, y vas a observar que después de que lo cargue, ya cambia el título, esto que viene aquí, para ponerle los datos que describen el contenido de este documento. Ahí está. Esa es la primera fuente. Y yo te decía, es muy importante diferenciarlas. Cuando viene de una base de datos como esta, se comporta de este modo. ¿Qué pasa cuando el archivo lo generé yo con Word, por ejemplo, y lo convertí en PDF? O me lo pasó un amigo, o lo saqué de cualquier otra parte. Fíjate, por favor, en esto. Voy a meterme nuevamente en Add. Voy a dar clic en Import Document.
y voy a irme a una carpeta diferente en donde tengo dos archivos de prueba. Me meto en Google Drive, que ahí tengo yo mis archivitos, y voy a cargar documento 1 y documento 2. ¿Cómo lo puedo hacer simultáneamente? Con la tecla control presionada, haces clic en cada uno de ellos. Ahí los tengo, ya los tengo seleccionados los dos, y le voy a dar clic en abrir. Fíjate que los está cargando. Fíjate también en esto. Ambos documentos son exactamente el mismo. Tienen el mismo contenido. Pero observarás que en el caso del primero trae el título completo, mientras que en el segundo no. En el segundo se corta, le falta una página, una palabra, perdón. Observarás también que el autor, en el primer caso, no viene completo. Daniel P. García R. Yo soy Daniel Rangel García. ¿La P de dónde? Por M. Ah, caramba, esta M, pues ni la P ni la M tienen que ver con mi nombre, pero Mendeley lo está considerando. Vamos a hacer un análisis. Voy a abrir cada uno de estos documentos para que veamos por qué es que está reaccionando del modo que lo hace. Observa, por favor, esto también suele causar confusión. Cuando vemos un puntito verde, normalmente lo asociamos con en línea. Si no vemos el puntito, a lo mejor pensamos, ya lo quitaron de línea. No. Puntito verde en Mendeley significa no lo has leído. Una vez que lo abres, se le quita el puntito porque ya lo leíste. Voy a abrir el otro, fíjate por favor, y vamos a analizar diferencias. Yo te decía que ambos son exactamente el mismo documento, pero sí hay una diferencia en cuanto a su formato. Primer documento que abrimos, viene el texto con su tamaño normal, pero el título viene con un tamaño más grande. ¿Qué interpreta Mendeley? El primer elemento de un documento suele ser el título y aparte viene más grande. Perfecto. Este es el título. Observa, por favor, lo que pasa en el segundo. Tenemos lo mismo, pero no es diferente tamaño. Es el mismo tamaño. ¿Qué asume Mendeley? La primera parte es el título. ¿Cuál es la primera parte? La primera línea. Lo que le sigue al título, que es el autor. Por eso piensa que México es parte del autor y que Por y Daniel Rangel García también es parte del autor. Por eso toma la M y la P como parte del nombre de un autor. Vamos a revisar nuestra otra parte que tenemos aquí. También dice por Daniel Rangel García, pero ya no está considerando México como parte del nombre. Entonces, ¿cuál es aquí la moraleja? Por favor, mucha atención. Suelen decirme, oye, es que Mendeley no está funcionando bien porque yo le estoy metiendo el documento y no me reconoce. Mendeley va a tomar la información que tú le proporciones. Es un software. Como cualquier software, tiene cierta configuración, tiene contemplados ciertos elementos, pero no es inteligente. Dependiendo de la información que tú le proporciones o que cualquier elemento, cualquier recurso le proporcione, Mendeley va a tener elementos para completar la información. Por eso, cuando la información viene de una base de datos, todo viene perfectamente descrito, porque las bases de datos incorporan lo que llamamos metadatos a cada uno de los documentos. De modo tal que Mendeley, sin lugar a dudas, identifica quién es el título, quién es el autor, en dónde fue publicado, etcétera, pero con un documento que proviene de cualquier otra parte, va a tomar lo que lógicamente es. Primera línea es el título, segunda línea es el autor, lo que sigue es la introducción, se acabó. No tiene más elementos Mendeley. Vamos a observar más adelante que lo mismo pasa cuando traemos información de revistas electrónicas, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelantito, pero entonces aquí cubrimos la segunda fuente. Nuestra primera fuente de información fue documentos físicos. La segunda, archivos electrónicos, que ya vimos que pueden venir de bases de datos o pueden venir de cualquier otra parte. Tercera posible fuente, propiamente ya una base de datos. No para descargar documentos, cuidado con eso, para llevarnos la información directamente a Mendeley. Te comento, lo mismo que te dije hace rato, yo te voy a presentar cómo lo hacemos ahorita con ScienceDirect, pero no es una sesión de ScienceDirect. Tú, por favor, analiza con otras bases de datos cómo es que puedes hacerlo. La mayoría de ellas te da un vínculo directo para Mendeley. Tú seleccionas documentos, por ejemplo, voy a seleccionar estos dos de aquí, y te van a dar opciones para exportar. Y habitualmente viene exportar a Mendeley. Observa, por favor. Curiosamente, no es el caso.
ScienceDirect no te ofrece exportar directamente a Mendeley varios documentos. Uno por uno sí. Si te metes al documento en cuestión, ahí sí te aparece exportar a Mendeley. Pero en todo caso, tanto allá como aquí afuera, te va a dar una opción que es exportar como RIS. Esto no es exclusivo ni de Mendeley ni para Mendeley. Cualquier gestor de referencias va a funcionar perfectamente con un archivo RIS. ¿Por qué? Te platico la filosofía. Cuando tú describes, por ejemplo, quién escribió un artículo, ¿cómo le llamas en México o en cualquier país de habla hispana? Tú le llamas autor. ¿Cómo le llaman en Alemania? ¿Cómo le llaman en China? ¿Cómo le llaman en Islandia? No tengo la menor idea. Entonces, imagínate, si yo le doy un documento a un chino en donde dice autor, si él no conoce que esa es la palabra que describe a quién escribe la obra, entonces no va a saber. Se crea un formato. RIS, ¿qué hace? En lugar de ponerle autor, le pone un código. El código tal significa la persona que escribió. Y ese código es universal. En cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, en cualquier gestor de referencias, te lo va a reconocer. Entonces, si tú descargas tus citas en formato RIS, observa, ya tenemos aquí nuestro archivo, tú puedes tener la conciencia tranquila porque este archivo te sirve para cualquier gestor de referencias. Solamente hay un pequeño detalle. Vámonos aquí a todos los documentos, vamos a importar nuestro archivo RIS. Ojo, no los estoy abriendo, ninguno de los que descargué los abrí. Los descargué, es más, una vez que yo haga el trabajo para incorporarlos acá, los puedo eliminar y no hay ningún problema. Me voy a meter aquí en Add, voy a decirle ahora importa un documento RIS, voy a seleccionarlo, está, fíjate lo que te decía, ¿cuál fue la última carpeta en donde yo me metí? Ah, pues fue en Google Drive. Tengo que irme a mi carpeta de descargas, voy a darle clic en ScienceDirect, que es el nombre con el que empieza el archivo RIS, y ya tengo aquí mis dos referencias, pero observarás que no tienen el PDF. Eso es porque RIS solo conserva referencias, ni un solo archivo. Vamos a tener cuidado con eso. Si a ti te sirve la referencia así solita, está perfecto. Puedes ocupar el RIS. Pero si tú forzosamente quieres los PDFs, entonces necesitarás hacer algo diferente. Vamos a abrir una ventanita ahora de Scopus, porque me interesa mucho que veas, en este caso, estas dos bases, pero repito, por favor, perdóname por ser tan insistente, pero revisa con tus bases de datos, las que tú ocupas, cómo cumplen ellos con esto. ¿Te permiten o no descargar PDFs? ¿Tienen opción para vincularte directamente con Mendeley o no? La mayoría lo tiene. Fíjate, por favor, aquí vamos a hacer nuevamente una búsqueda. COVID en Scopus. Scopus no es una base de datos que te dé textos completos, solamente te va a dar referencias. Pero observa, por favor, que cuando tú seleccionas alguna, aquí sí dice Save to Mendeley. Vamos a seleccionar alguna más. Todavía está terminando de cargar la página. Ok, aquí viene Save to Mendeley. Si no vieras esta opción aquí disponible, vamos a desplegar el menú que está del lado derecho y entonces lo seleccionamos, porque también tiene otras opciones. Si tú ocupaste como última opción, por ejemplo, CSV, te va a mostrar esa opción. Entonces vamos a darle clic aquí en Mendeley, vamos a darle clic en exportar y entonces después de un momento nos va a avisar, ya incorporamos en Mendeley tu referencia, se llama Regulation Wildlife. Vamos a nuestro Mendeley, vamos a actualizarlo y vamos a observar que ahora ya se encuentra ahí esa nueva referencia que sabemos que es solamente referencia, porque Scopus en este caso no nos da textos completos. Repito la indicación. Revisa con cada base de datos que tú ocupes cómo puedes hacer esto. Ahora, tenemos una posibilidad más. Podemos hacer que de ScienceDirect, que tiene los PDFs, sí nos lleve toda la información, tanto referencias como PDFs, pero eso requiere un procedimiento diferente. De hecho, lo vinculamos ahorita con la página web. Primera fuente, documentos impresos. Segunda fuente, tenemos el archivo en electrónico. Tercera fuente, directamente de la base de datos. Cuarta fuente, una página web. ¿Y qué es una base de datos en cuanto a su interfaz si no es una página web? Es una página. Todo lo que está detrás, eso sí ya es otra cosa, pero para que tú interactúes con cada base de datos es una página web.
tenemos una herramienta que se llama Web Importer. Lo puedes observar en la parte superior derecha de mi navegador. Ahí está, mira. ¿De dónde lo obtienes? Te lo comento más adelante, pero te muestro el funcionamiento. Voy a hacer clic sobre él. Me va a pedir que me loguee. Primero que nada, necesita tener mi identidad para saber a dónde va a mandar la información que registre de aquí. Una vez que se ha logueado, va a realizar un escaneo de esta página. O sea, la página por sí, o sea, la página como una entidad, pero aparte cada cosa que se encuentre dentro de esta página. Ahorita lo vamos a observar. Tenemos aquí, son 25 documentos. Vamos a observar cuando termine de cargar esta herramienta que tenemos aquí 25 documentos. Dice, encontré 25 referencias. Acute Academy, que es el primer documento que tenemos por acá. Yo le puedo decir, selecciónamelos todos, agrega los PDFs cuando estén disponibles y observa, por favor, en la parte inferior que además de los 25 artículos, también encontró propiamente esta página web. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la página no me interesa tanto, le voy a quitar la palomita y por acá le voy a decir agrega. Observa, por favor, aquí en el Web Importer van a ir apareciendo los números. Ahí va a decirme cuántos PDF va a ir. Me regreso a mi Mendeley, actualizo y voy a ver que ya tengo todas las referencias, aunque no necesariamente todos los PDFs, porque ese es un procedimiento que tarda un poco más. Pero ahí tenemos las referencias. Vemos que sí, ya hay PDFs, y esta es la manera como podemos traernos información desde una página web. Te decía, esto también podría ser desde un blog, desde un canal de YouTube, desde donde tú quieras. Vamos a hacer la prueba con un periódico que yo conozco que se llama La Jornada, ¿no? Vamos a meternos solamente para hacer la prueba con una noticia. Vamos a poner aquí, por ejemplo, esta noticia. México colabora. Y observa, por favor, esto. México colabora. Ok, ¿cuál es el título? Desde México hasta AMLO. Perfecto. Este dato que tenemos acá, ¿qué es? Ah, mira, son los autores. Alma y Alonso. Son dos autores. Tenemos también una fecha. ¿Qué es esa fecha? La fecha de publicación. Perfecto. Ya tenemos entonces aquí un artículo que nos interesa que nuestro Mendeley tenga incorporado. Hacemos clic en el Web Importer. Ahí está. Va a abrir la ventanita que ya conocemos y va a escanear. Observa, por favor, la información que nos muestra. Es una página web, lo identificó perfectamente y por acá nos dice algunos datos. Vamos a agregar y vamos a regresarnos a Mendeley para ver cómo es que lo consignó. Y aquí te voy a pedir, por favor, que recuerdes lo que sucedió cuando incorporé mis dos archivos que yo generé. ¿Te acuerdas? Yo le di cierta información. Mendeley toma lo que yo le doy. ¿Qué información le hace falta? Tú puedes determinarlo fácilmente. No tiene autores, pero ya veíamos que Alma y su compañero habían escrito este documento, pero no están. ¿Cómo sé que no tiene autores? Porque vienen en azul. Cada uno de los autores en cada documento viene en azul y aquí no vienen. Y tampoco viene la fecha de publicación. Y tampoco nos dice, como en los demás, que fue de tal diario, de tal publicación. La publicación, de hecho, aquí lo trae como parte del título, lo cual no es correcto. Moraleja, Mendeley toma la información tal como se la dan. ¿Qué es lo que está sucediendo con este documento? Que el propietario del sitio web, o sea, en este caso el periódico La Jornada, no está describiendo de manera adecuada su contenido. De modo tal, y al decir no está describiendo, no me refiero a lo que visualmente es evidente para nosotros. Dentro del código con el cual se creó esta página, no viene especificado que este es el título y que estos son autores y que esta es la fecha de publicación. Aparece y nosotros lo identificamos, pero una base de datos no, porque no está especificado en su código. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionamos el documento, nos vamos aquí a donde está el lapicito en el formulario y editamos. Cambiamos la información. Yo sé que política y la jornada no es parte del título. Política es la sección, la jornada es el nombre de la publicación. Autores, yo me acuerdo que era Alma, no recuerdo el apellido, pero supongamos que fuera Núñez. Núñez. Alma. ¿Cuál es la publicación? Es La Jornada.
¿De qué año fue? De este año, 2020, páginas, todo lo que sea necesario, le damos guardar y entonces sí vamos a tener ya una referencia. Nuevamente, la información que Mendeley incorpora es la información que tú le das o que el recurso le da. Mendeley no va a inventar, va a asumir ciertos principios como los que te comenté. El título es lo primero, lo segundo es el autor. Pero fuera de eso, Mendeley no tiene elementos para determinar qué es cada una de estas partes. Hemos concluido entonces con la parte que corresponde a nuestra primera función. Primera función, almacenar. ¿Qué dijimos? Almacenar tiene 4 posibles fuentes que analizamos, que son los documentos impresos, documentos electrónicos, bases de datos y páginas web. Te repito que la sección de preguntas la tenemos hasta el final. Ahorita no vamos a revisar ninguna pregunta que tú plantees. Si tienes dudas, por favor, anótalas. Vamos a plantearlas hasta el final para dar la agilidad que requiere esta sesión. Vamos a nuestra segunda función. Ya tenemos mucha información, pero mira, 33 documentos honestamente no es mucho. Yo puedo trabajar perfectamente con ellos. Aquí me dice que puedo ordenarlos por los más nuevos o bien por título. Si yo requiero algo, bueno, lo ordeno por título y no pasa nada. ¿Qué es lo que nos conviene cuando tenemos más información que esta? ¿Cuántos artículos te gustaría que pudieras tener tú? ¿200, 300, 5000? No hay un límite en cuanto a cantidad de información, sí lo hay en cuanto a capacidad de almacenamiento. ¿Cuánto es lo que tú puedes almacenar, dado que tu institución te facilita el acceso a este recurso? 100 gigas de información. Eso es muchísimo más de lo que cualquier servicio en la nube, Dropbox, Google Drive, el que tú quieras, te da para que almacenes documentos. Entonces, imagínate, tienes una posibilidad casi ilimitada de almacenar lo que tú quieres. Si tú tienes la versión gratuita porque no te lo facilitaron por tu institución, tienes acceso a 2 gigas de información, lo cual también es muy bueno porque muchos recursos en la web, de la nube, como Dropbox, etcétera, es la capacidad que te dan. Más o menos por ahí va. Entonces, no es poca cosa. Puedes almacenar mucha información. Cuando ya tengas mucha información, seguramente querrás tener una manera de organizar mucho más intuitiva, mucho más conveniente que meramente alfabetizarla. ¿Cómo podemos hacer? Primero que nada, tenemos una serie de carpetas que nos permiten interactuar. Por ejemplo, la primera es todos los documentos. La segunda dice favoritos. Yo puedo marcar con esta estrellita un documento que constantemente voy a estar ocupando. De modo que cuando entre en favoritos, ya la voy a tener ahí directamente. Otra manera de hacerlo es tomar el documento y arrastrarlo, soltarlo en esa carpeta. También funciona de ese modo, pero dar clic sobre la estrellita es mucho más rápido. Tenemos también My Publications. Cuidado aquí. ¿Qué son mis publicaciones? No aquellas que yo considero mías porque me las regalaron, me encariñé con ellas o algo así. Son las que yo escribí. Por favor, si tú no eres el autor de algún artículo, no lo metas aquí. Eso te va a traer algunos pequeños problemas que más adelante te comentaré cuando veamos nuestro perfil. Dentro de tu perfil aparecen tus publicaciones. Y si tú empiezas a poner publicaciones que no son tuyas ahí, entonces estaremos por ahí cometiendo cierto delito que puede ser considerado fraude. Lo que recientemente leímos. ¿Te acuerdas? Estos dos documentos los abrí hace un momento para poder mostrarte que son los mismos. Como ya los abrí, me dice, estos lo leíste recientemente. Es como un separador de libros, ¿no? ¿En dónde me quedé dentro de mi biblioteca? Te quedaste en este documento. Ah, perfecto. Ahí lo tengo a la mano. Y también tenemos lo que recientemente agregamos a nuestra biblioteca. Por supuesto, todo lo que agregamos fue de esta sesión, por lo tanto, todo está aquí. Pero tenemos posibilidad también de personalizar la organización. Imagina tú una situación como yo soy profesor en 2 instituciones educativas diferentes, en cada una de ellas tengo 2 grupos. Y como son instituciones diferentes y 2 grupos, me gustaría tener bien organizado lo que estoy compartiendo con cada uno de ellos. Entonces aquí en la sección de folders, vamos a dar clic en Create Folder. En este caso yo le pongo como nombre el número 1 y le doy Enter. Nuevamente, clic sobre Create Folder, le pongo 2, Enter, y entonces ya tengo carpetas para cada una de mis instituciones. Pero además puedo subcategorizar.
voy a dar clic sobre estos puntitos y le voy a dar agregar subfolder y le pongo, por ejemplo, 1A. Vuelvo a hacer ese procedimiento, add subfolder, 1B, enter, y entonces ya tengo cómo categorizar mi información. Por favor, no pierdas detalle de esto que sigue. Acute, déjame ver, 100 años de soledad, este de aquí. Me interesa que no se haya repetido la referencia. Aquí tenemos referencias repetidas. ¿Por qué? Porque de una cargamos el PDF, de otra cargamos el RIS y de otra la trajimos por el Web Import. Por cierto, más adelante te digo dónde instalas el Web Import. Este de aquí de 100 años de soledad no tiene duplicados. Puedes darte cuenta que Mendeley no te va a prevenir, oye, esto está duplicado. No. Mendeley asume que lo que tú quieras incorporar es decisión tuya, si lo quieres o no lo quieres. Sí te va a ofrecer una herramienta para detectar duplicados. Lo vemos más adelante en la automatización, pero no te va a prevenir. Tenemos entonces este 100 años de soledad. Observa, por favor, estoy en todos los documentos y lo voy a meter a mi carpeta 1. ¿Qué te dice la lógica? Si tú has trabajado con tu correo electrónico y has creado carpetitas, tu lógica te dice, tomo mi mensaje de aquí, lo paso a una carpeta, desaparece de donde estaba. No es el caso. Observa, por favor, que 100 años de soledad sigue estando aquí. Es más, ahora lo tomo y lo paso a la carpeta 2 y cuando me meta a cada una de mis carpetas, voy a ver que allí está. ¿Cómo podrías conceptualizar esto? Imagínate que estás subiendo una fotografía a Facebook. Etiquetas a 5 amigos. ¿En dónde va a aparecer esa foto? En 6 perfiles. En el tuyo y en el de 5 amigos. ¿Tuviste que subir nuevamente la foto? No. Con haberlo etiquetado, está una sola vez, pero aparece en diferentes lugares. Piensa en esto como etiquetas. Este documento está etiquetado como 1 y también está etiquetado como 2. Por eso aparece en ambos perfiles. Vamos a hacer esta analogía. Pero fíjate en esto. Existe una manera diferente de etiquetar. ¿Cómo le podemos hacer? Vámonos con el mismo documento. Vamos a tomar 100 años de soledad. Vamos a meternos a el lapicito y vamos a buscar dentro del formulario donde dice tag. Aquí. ¿Qué etiqueta le podría yo poner? Vamos a ponerle literatura, por ejemplo, ¿no? Y lo guardo. Ah, por cierto, perdón. No es necesario poner solo una. Puedes ponerle más. Escribes la etiqueta y le das Enter. Le pones la etiqueta y le das Enter. Y entonces ya tienes diferentes etiquetas que pueden estar formadas de más de una palabra. Literatura es una sola palabra, pero etiqueta 2 son 2. Y podría haberle puesto muchas más palabras. Mientras no demos Enter, va a seguir reconociéndolo. Lo que también hay que tener cuidado son los acentos. Cuando metemos un acento, ya asume que ahí terminó nuestra palabra. Entonces, vamos a poner todo sin acentos y vamos a dar clic en guardar. Ahorita te explico cómo puedes filtrar por etiquetas, pero antes de eso te voy a invitar a hacer este análisis. ¿Qué es más fácil? ¿Ver tu etiqueta que ya tienes y arrastrar allí el documento que sabes que pertenece? ¿O bien meterte a un documento, editar y recordar cuál es la etiqueta que le has puesto a todos los documentos que son análogos a este? A mí me resulta mucho más sencillo ver mis posibles etiquetas aquí y entonces arrastrar, arrastrar, arrastrar. A lo mejor tú dices, no, yo quiero etiquetar documento por documento. Está bien, es la decisión que tú tomes. Solo te invito a tomar en cuenta eso. A lo mejor, fíjate, yo aquí le puse docencia y también le puse maestros, porque el documento trata sobre ello, ¿no? Vamos a pensar en eso. Y le doy guardar. Y me encuentro días después, o sea, no el mismo momento, un mes después, sigo trabajando y me encuentro otro documento. Y digo, ah, mira, este era de aquello de, ¿qué era? Era, creo que le puse educación, no me acuerdo. Y entonces le pongo por acá, educación en lugar de docencia. Fíjate, en cuanto yo puse el acento, ahí me cerró. Entonces no hay que poner acentos, por favor. Vamos a dejar todo sin acentos. Educación, le escribimos, sin acentos, enter. Y yo ahí le puse, creo que le puse profesores. Y en realidad le había puesto maestros y docencia. ¿Qué va a pasar aquí? Que tu información no va a estar bien categorizada.
vas a tener dos etiquetas diferentes para lo mismo. No es conveniente. Entonces, tú tomarás tu decisión. A mí me resulta más conveniente hacerlo a través de carpetas. Pero bueno, ya decidimos usar etiquetas, está perfecto. Puedes optar por las dos. Lo que sí no te recomiendo es que ocupes la misma etiqueta que le pusiste como título acá. O sea, aquí pusiste título 1 y a un documento lo etiquetaste también como 1, pero resulta que ese documento no lo metiste a esta carpeta, ¿no? Entonces hay una discrepancia. O bien, sí lo metiste, pero ¿cuál es el sentido? Si ya lo tenías categorizado por ese rubro, no es muy práctico estar etiquetando de la misma manera el mismo elemento, pero en dos lugares diferentes. Entonces, tú considera, ¿cómo hacemos para recuperar por carpetas? Fácil, nos metemos a la carpeta en cuestión y ya estamos dentro. ¿Cómo hacemos para recuperar por las etiquetas que le ponemos a cada documento? Eso solamente es posible en la versión de escritorio. Te voy a pedir atención aquí. ¿Por qué está vacío? Tú ya lo sabes. Porque no hemos sincronizado. Oye, y corro el riesgo de que si sincronizo se me borre todo lo de allá. El riesgo es inexistente si tú te concentraste en trabajar en un solo lado. Si a veces trabajaste en la web y a veces trabajaste acá, entonces sí puede haber un riesgo de que no esté uniforme la información y que de pronto te borre cosas de un lado y no del otro. Entonces, repito la indicación. Vamos a trabajar siempre en una de las dos. Como lo trabajé en la nube, no hay problema. Imagina que yo me fui a otro país, ya no estamos en contingencia, el COVID ya es cosa del pasado, me fui de viaje a otro país. Uy, pero no me traje mi computadora. Ah, no importa. Me prestaron una en el hotel, me conecté con mi cuenta al Mendeley Desktop, le doy File y por acá viene Sign In o Sign Out. O sea, siempre te va a pedir que te logues para que sepa quién es el propietario de la información. Y una vez que terminaste, te sales de tu cuenta para que nadie más pueda ver tu información. Entonces, yo voy a sincronizar. Como todo lo hice en la nube, sé que no hay problema. Todo lo que yo necesito está perfectamente consignado. Cuando yo sincronice, toda mi información va a estar aquí. Fíjate en esto, por favor, atención. Terminó la carga y dices, híjole, no hay nada. Y te espantas, dices, no, ¿por qué, Dios mío? No te preocupes. Tenemos la conciencia tranquila porque todo lo hicimos en la web. No desapareció la información de allá y constancia de ello es que aquí tenemos nuestras dos carpetitas. ¿Qué puede llegar a pasarte? No es que sea algo común. Si te llega a pasar como me pasa a mí, ¿qué tienes que hacer? Cierra tu Mendeley. El Mendeley de escritorio lo cierras. Déjame mover unas ventanitas que me están estorbando en mi otra computadora. Cerramos Mendeley, volvemos a abrirlo y en lo que abre te platico por qué a mí me suelen pasar estas cosas, porque te podrás dar cuenta que por mi papel de capacitador, esto que te estoy explicando lo he explicado infinidad de veces. Entonces yo le pongo, le quito, hago, deshago, trato al pobre Mendeley muy mal. O sea, me la paso poniéndole, quitándole, de modo tal que es completamente normal que después de un funcionamiento como el que yo hago que tenga Mendeley, de pronto como que ya no me responda con la misma prontitud. Tú no vas a estar haciendo esto. O sea, tú no vas a quitar y poner todo. Yo eso lo hago. Esto que tú estás viendo, yo lo voy a quitar. Y las carpetas y lo que vayamos viendo, todo lo voy a deshacer para poder estar en condiciones de dar una capacitación. Tú no vas a tener este comportamiento, por lo tanto es poco probable que tu Mendeley presente esto. Pero ¿qué pasa si llega a hacer eso? Lo cierras, lo vuelves a abrir y ya tenemos la información. Aprovechando esto, te comento ya que estamos en nuestra versión de escritorio, yo sé que tú estás deseoso de saber y de dónde salió el Web Importer. ¿Te acuerdas? ¿Cómo traemos información de una página web? Te metes a la versión de escritorio, le das aquí en Tools y aquí viene Install Web Importer. Aprovechando que estamos viendo esta parte, en Help viene Reset Mendeley. Si llega el momento, no es que estés exento de ello, llevas ya 10 años trabajando con Mendeley y de pronto como que ya no está reaccionando bien, puedes dar clic aquí en Reset Mendeley Desktop. Es lo mismo que hacemos como cuando formateamos nuestra computadora, pero con la ventaja de que no pierdes tu información porque toda tu información está en la nube. Por eso la pertinencia de que trabajemos en la versión web. Muy bien. Ya que analizamos esto, vamos ahora hacia lo que nos atañe. Aquí está mi información. Pero yo recuerdo que le creé etiquetas.
Aquí en la versión de escritorio también puedo filtrarlo si me meto a cada una de las carpetas. Ahí está mi documento. Pero además, tengo posibilidad de filtrar aquí en la parte inferior por autores. Yo selecciono algún autor y me va a mostrar solamente los documentos que haya escrito ese autor. Pero si despliego el menú, también voy a ver que existe posibilidad de filtrar por My Tags. ¿Qué significa esto? Mis etiquetas. Despliego y aquí vienen todas las que yo creé. Maestros, literatura, docencia, etiqueta 2, etcétera. Doy clic y me va a mostrar los documentos etiquetados. ¿Qué te conviene? Tú lo decides. Mi recomendación, o más bien la práctica que yo prefiero, es hacer uso de las carpetas. Porque a veces mi memoria no es tan buena y no siempre recuerdo con precisión cómo fue que etiqueté ese tema en particular. Entonces, tú considera, pero estas son las herramientas. Finalmente, observa por favor esto. Tenemos aquí, aparte de, bueno, la posibilidad de meternos en carpetas, categorizar y todo eso, un buscador. En la parte superior dice Search. Yo quiero buscar un documento en particular, no me acuerdo cómo lo etiqueté o en dónde lo metí. Voy a poner aquí una palabra que sé que está por ahí, que es Rangel, y aquí me aparecen mis documentos, ¿no? Ah, ya los tengo perfecto. ¿Podemos hacer eso en la versión web? Sí podemos. Si estás tú en tu biblioteca, aquí dentro del library, le das Library Search y entonces vas a poder encontrar documentos que ya tengas. Library Search dentro del library es para buscar documentos que tú ya posees. ¿Qué pasa si tú quieres buscar documentos que no posees? Es decir, de esos 6 millones de usuarios, ¿te acuerdas? 6 millones de personas que están ocupando Mendeley. Si tú quisieras ver qué documentos tienen ellos para incorporarlos a tu biblioteca, ¿puedes hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo. ¿Cómo lo haces? Atención aquí. Si intentaras hacerlo dentro del library, no funciona porque aquí solamente busca dentro de lo que ya tienes. Por lo tanto, vamos a salirnos de aquí. Cualquier lugar es bueno. Feed, por ejemplo. Me voy a Feed, voy a identificar el área de búsqueda, va a estar en el mismo sitio. Vamos a dar clic sobre Search. Esperemos un ratito, creo que mi internet no está muy estable hoy en día. Damos clic en Search. Creo que esto, ahí está, ahí está. Y entonces viene la posibilidad de papers. Puedes buscar documentos aquí, escribes una palabra, encuentras información. Una vez que encuentras la información, puedes decidir incorporarla a tu biblioteca. Solamente te voy a pedir que tengas mucho cuidado. Mira, por cuestiones de mi intermitencia con el internet, ahorita no ha terminado de cargar, no me voy a meter porque vamos a consumir tiempo, pero te invito a hacerlo y la verdad es que es muy sencillo. Escribes la palabra, le das search y te aparecen todos los documentos que responden a ese criterio. Ahí viene la opción para agregar. Te voy a pedir nada más que tomes en cuenta dos cosas sumamente importantes. El motor de búsqueda de Mendeley no está concebido para ser tan potente como el motor de búsqueda de cualquier base de datos. O sea, no vas a poder hacer uso de todo lo que tú sabes, operadores booleanos, filtros, truncar, o sea, es un buscador muy básico. O sea, tú metes una palabra, te va a dar documentos que tienen esa palabra. Es lo que va a hacer. Segunda cosa que es importante que tomes en cuenta. No toda la información que te encuentres te va a servir. ¿A qué me refiero? Mira, la mayor parte sí te sirve. En todos los ejercicios que yo he realizado, siempre he encontrado información valiosa. Hasta la fecha, no he encontrado un documento que yo diga, este no me sirve. Pero te explico. ¿Te acuerdas mis dos documentos que yo creé y que ya metí en Mendeley? ¿Para qué te pueden servir en términos prácticos? ¿De verdad? Para nada. Porque si te diste cuenta, el texto viene en latín. Lore ipsum, el famoso lore ipsum, está lleno de texto en latín y no dice absolutamente nada, pero tiene un título. Panorama de la biología molecular. Imagínate que yo busco biología y me sale ese documento. Si yo asumo que es bueno porque lo encontré, estoy perdiendo. Tengo que tomar precauciones. Por favor, revisa que el documento efectivamente te sirva y no nada más porque te haya salido en los resultados, asumas que es un buen documento. Concluimos con nuestra segunda función,
cómo organizamos y cómo recuperamos nuestra información, acabamos de ver. Vamos a la tercera y a la cuarta. ¿Cuál es la tercera? Cómo le damos formato a las referencias, y la cuarta es cómo automatizamos. Lo vamos a hacer al mismo tiempo. Te voy a pedir que pongas atención en tu pantalla y pienses, ¿en qué formato tenemos esta referencia? APA, Chicago, Vancouver, IEEE, ISO 690. ¿Cuál es? No es ninguno. Título en la parte de arriba con letra grandota, autores en la parte de abajo con azulito, revista en gris más claro, año entre paréntesis. ¿Qué formato es? Ninguno. ¿Me conviene que me aparezca el formato APA aquí en mi gestor? Honestamente, no sé tú, pero yo no. Yo quiero que aparezca así. Es bien práctico. Hace ratito, cuando hicimos la práctica de la jornada, me di cuenta de inmediato que no había autor. Si eso hubiera estado en formato APA, me hubiera costado un poco más de trabajo identificarlo. Me resulta sumamente claro que venga de esta manera. Es muy práctico para mí. No podemos cambiarle en esta parte. Vamos a la versión de escritorio. ¿Qué pasa aquí? También me resulta muy práctico que me aparezca del modo que está, porque está separado por campos. Puedo alfabetizarlo por autores si doy clic sobre el encabezado. Puedo alfabetizarlo por título, y eso me ayuda muchísimo para poder encontrar mi información. De modo que yo no quisiera que estuviera en APA, aunque en la versión de escritorio sí es posible. Nos vamos a donde dice View, dice ver la biblioteca como citas. Le doy clic allí y entonces ya me lo pone en formato. En un momentito más va a cargar la información. Si a ti te gusta esta vista, está perfecto. Honestamente, a mí no me agrada. Yo ya no puedo alfabetizarlo por el título o por el autor o por el año, como hace un momento. Entonces, yo lo voy a dejar en View, pero lo que me gustaría transmitirte es lo siguiente. Tener en formato APA tu información no te sirve de nada en tu gestor. ¿En dónde te sirve? En tu documento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar con un documento. En este caso, yo voy a trabajar con Word. Voy a abrir el mismo documento que tú ya conoces, aunque el título viene cambiado por cuestiones de una práctica que hice. Y antes de hacerlo, me voy a meter a Tools. Acuérdate, aquí instalamos el Web Importer. Aquí mismo vamos a instalar el plugin de Word. Si tú trabajas con LibreOffice, también vas a tener el plugin. Si tú trabajas con cualquier otro procesador de textos, no tenemos un soporte directo. No puedes ponerle a Google Docs, por ejemplo, a Pages, no lo sé. Solamente tenemos ahorita Word y LibreOffice. Son los únicos dos con los cuales tenemos esto. Entonces, instalo el plugin. No te lleva más de 5 segundos. Automáticamente queda y te voy a encargar nada más algo sumamente importante. Cuando vayas a instalar este plugin de Word, ten cerrado Word, ten cerrado Office, Outlook, Excel, cualquier cosa de Office, por favor, ciérralo. Instalas el plugin y entonces ya lo tienes. Posibles causas por las cuales no puedas instalar el plugin. Primero, ya lo vimos, porque tuvieras abierto algún programa de Office. Segundo, por favor, atención aquí. Probablemente tu máquina tiene la versión de Office, la que tú quieras, con restricciones. Esto suele suceder en los centros de trabajo, en las escuelas, en los cafés internet. Office a veces lo instalan y le dicen, no admitas complementos. Si es el caso, cuando tú intentes instalar el plugin, te va a decir, no se puede, te va a marcar error. ¿Por qué? Porque el Office está protegido. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Si la máquina es tuya, y tú lo instalaste, bueno, reinstálalo, ahora déjalo con todas las opciones libres. Si es tuya, pero no lo instalaste tú, pídele a la persona que lo instaló, oye, necesito que me admita todos los complementos. Si es la máquina de una institución, café, internet, etcétera, pues dirígete con el personal de soporte para que te puedan orientar al respecto. Pero que no puedas instalar el plugin, normalmente tiene que ver con la característica que tenga tu Office. Ya tenemos entonces instalado nuestro plugin. Abrimos por acá. Observa, el texto no dice nada. Si este documento tú lo buscas como tendencias educativas, te lo vas a encontrar, pero no te sirve. Ten mucho cuidado, por favor, cuando encuentres información de otros usuarios. Como ya tenemos nuestro plugin, vamos a la sección referencias. Damos clic y tenemos un apartado maravilloso de Mendeley. ¿Cuánto tiempo nos llevó esto? 5 segundos en instalar.
Ya lo tenemos. Fíjate, por favor. ¿Qué voy a hacer? Voy a comenzar a citar. Esto de aquí es una cita textual. Pensemos en el formato APA. ¿Cómo te dice APA que tienes que hacer constar que esto es una cita textual? Porque si no lo haces de acuerdo con el lineamiento, no es correcto. ¿Eso lo hace Mendeley por mí? No, eso lo haces tú. ¿Por qué? Mendeley no puede saber de dónde a dónde es lo que tú estás tomando de otro documento. Tú tienes que indicarlo. ¿Qué te dice APA? Ponlo entre comillas. Perfecto. ¿Qué te dice APA? ¿Dónde va la referencia de esta cita? Antes del punto, después, dentro de las comillas, tienes que saberlo. Mendeley no lo hace por ti. Tú le indicas a Mendeley dónde quieres que inserte lo que va a insertar y después Mendeley hace el trabajo. Pero estos lineamientos tú tienes que conocerlos. APA me dice, después de las comillas dejas un espacio y antes del signo de puntuación, ahí pones la referencia. Perfecto. Ya estoy en donde Mendeley va a comenzar a hacer su trabajo. Ahora sí lo pongo a trabajar. Le voy a decir Insert Citation. Le voy a decir Go to Mendeley. Aquí tenemos un botoncito, Go to Mendeley. Y pensemos, yo ya tengo bien organizada mi información. Me voy justo a la carpeta en la que se encuentra el documento que quiero. Lo selecciono, por ejemplo, Chen. Le doy Cite. Y después de unos segundos, aquí me va a aparecer ya la referencia en el formato que yo tenga establecido. ¿Cuál es el formato que tengo establecido? Aquí arriba dice Style, American Psychological, o sea, APA séptima edición. Ya tenemos la edición 7. O sea, estamos al día. Ahí te va otra vez. Vámonos hacia abajo. Vamos a tomar esto, todo este párrafo, como cita textual. ¿Qué te dice APA? Tienes que saberlo. Yo no conozco los demás estilos, cómo lo dicen, pero APA dice, cuando sea una cantidad de texto como esta que estamos viendo, ya no lo vas a poner entre comillas, sino con sangría. Acabo de hacerlo. ¿Cómo lo hice? Seleccioné el texto, arriba de mi tecla bloque de mayúsculas está el tabulador. Le di clic allí y ya me puso la sangría. Cuidado, eso no lo hace Mendeley. Tienes que hacerlo tú. Por lo tanto, tienes que conocer los principios básicos de tu estilo de citación, pero Mendeley sí te va a ayudar mucho. Me dice el mismo mapa, espacio después de la última palabra, ya no van las comillas, antes del signo de puntuación, insert citation, go to Mendeley, y entonces seleccionamos. Observa por favor esto. Mi primera referencia fue de Chen. Alfabéticamente va después que Alexandre. ¿Por qué es importante? Te lo platico en un momentito. Le voy a dar citar. Aquí me va a poner la referencia en el mismo estilo. Y finalmente tengo mi sección de obras consultadas. Ahí hago clic una sola vez en insertar bibliografía. Doy clic y ya tengo la referencia correcta de lo que tengo citado en la parte superior. Observa, por favor. Alexandre fue el segundo autor, a pesar de lo cual es el primero en las obras consultadas, y eso es porque APA me dice, cuando hagas tu lista de obras consultadas, tiene que ir alfabéticamente. Eso me dice APA. Pero vamos a cambiar de estilo. Observa por favor lo fácil que es. Seleccionamos de este menú, por ejemplo, IEEE. Y me lo va a cambiar tanto en formato como en orden. Ahora, ¿cuál tenemos primero? A Chen, porque IEEE te dice primero va el que primero pusiste. Cómo se llamen alfabéticamente el orden, no me importa. Primero pones el que aparece nombrado en primer lugar. ¿Cómo le hacemos para cambiar a otro estilo? Desplegamos, seleccionamos Chicago, por ejemplo, y entonces nos va a hacer el cambio. Piensa, no sé si te haya tocado enfrentarte a una situación como esta, pero piensa que eres un autor y ya sometiste a tu artículo en un editorial y te dijeron, no nos convence, pues muchas gracias. Ok, perfecto. Ahí citabas en APA y te lo llevas a otra editorial. 25 referencias tenías ahí, muchas citas y todo. Y te lo llevas a otra editorial y la editorial te dice, oye, como que se ve interesante, pero para que podamos revisarlo, cámbiale de formato. Aquí no ocupamos APA, aquí ocupamos Vancouver. Imagínate cambiar 25 referencias a mano de un formato al otro. Pero imagínate
que no nada más sea con una. Ya esta también te dijo, no, ¿qué crees que siempre no? Y después te vas con otra que ahora lo hace con Chicago. Entonces, tener la posibilidad de cambiar entre estilos es sumamente valioso y algo sumamente importante. Por lo tanto, consigna de manera correcta tus referencias. Revisa, está de manera correcta, le falta un dato, ya sabemos, no siempre Mendeley lo va a adoptar, porque no siempre el propietario de la información lo describió correctamente. Asegúrate de que sí esté bien descrito, métete a editarlo y ya que lo tengas perfecto, esto va a funcionar. La información que te pone Mendeley es la que aparece ahí en lo que tú le cargaste directamente, idealmente en la versión web. Oye, ¿y qué pasa si yo ocupo uno que no aparece aquí? ISO 690, no lo veo. Tenemos la opción de More Styles. ¿Te acuerdas cuántos tenemos? Más de 8000. Por supuesto, no vamos a poner los 8000 aquí. Vamos a poner los más comunes. Pero cuando le das en More Styles, te vas a meter a esta ventanita. En la primera pestaña aparece lo que ya tienes. En la segunda aparece lo que podrías tener. ISO 690. Y aquí te aparecen todas las variantes. Por favor, presta mucha atención a esto. ISO 690, oye, son muchas, ¿no? Y en inglés y en francés, es que son de diferente idioma. No, porque fíjate, francés y acá también viene francés, y el checo y acá también, y 3 veces viene, o sea, ¿qué pasó ahí? Por favor, atención en esto. Es probable que cuando tú estés trabajando con un documento, pensemos en esto. Déjame ver si este nos sirve para nuestros fines. No sirve, pero miren, hay ocasiones, et al significa y otros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son más de 3 autores. Cuando tienes 2, por ejemplo, Chen y Rangel, te va a poner Chen y Rangel. Pero tú vas a observar que en APA te va a poner ampersand. O sea, el simbolito de I, como el de rock and roll, ese te lo va a poner y tú dices, no, espérame, APA no va así, tiene que decir I. ¿Qué puede estar pasando? Puede ser que tú tengas diferentes versiones. O sea, fíjate por favor, estoy en APA y yo detecto, oye, APA no está funcionando como yo sé que debe. ¿Qué pasa? Vamos a More Styles, vamos a buscar y nos metemos a American Psychological y por supuesto nos encontramos la séptima y la quinta y la sexta, pero fíjate que de la séptima también viene bibliografía anotada. Y fíjate que de esta nos dice no ampersand. Pues esta es la que queríamos. A ver, vamos a ver si de la séptima también la tenemos. Séptima, no ampersand. Pues resulta que esta es la que me sirve. Entonces, antes de decir Mendeley no está funcionando, no está respetando el estilo, no. Métete a ver todas las variantes y seguramente entre alguna de ellas te vas a encontrar la que tú necesitas. Muy importante tomarlo en cuenta, por favor. Bien. Además de esto, no nada más automatizamos de este modo. Una ocasión me dijeron, bueno, cuando yo terminé esta parte, les dije, bueno, ya terminamos. Y alguien me preguntó, oye, ¿y la automatización? Y yo sentí un poquito de frustración porque dije, oye, es que si esto no es suficientemente automatizado, la verdad es que yo ya no encuentro mucho más que abarcar. Pero no en cuanto a esto. Sí hay otras maneras de automatizar, pero nuestro trabajo de una manera diferente. O sea, ¿cómo automatizar nuestras citas y referencias? Esta es la manera. A mí me parece fabulosa. Tú decidirás. Te encargo lo mismo. Si lo has hecho de otras maneras, lo has hecho con otros gestores, simplemente revisa cómo has cumplido tus 4 funciones, las que llevamos hasta ahorita, anteriormente. Compáralas con cómo lo estamos resolviendo ahorita y tú tomarás tus decisiones. Vamos a ver otras maneras de automatizar. Por cierto, yo sé que tú, que eres muy curioso, inmediatamente notaste, trabajamos con la versión de escritorio. Toma nota de esto. Para las 2 primeras funciones, la 1 y la 2, trabajamos todo en la web. Para la 3 y la 4, trabajamos todo en la de escritorio. Esto es muy importante porque en la de escritorio es donde podemos tomar las referencias para llevarlas a Word. Eso no podemos hacerlo, no de este modo. Ya se está en desarrollo una herramienta diferente, no la tocaremos porque todavía no está ya liberada, pero en un futuro cercano ya va a ser posible hacerlo. De momento, vamos a trabajar con la versión de escritorio para esto. Pero te decía, podemos automatizar todavía algunas cosas. Primera, muy importante, fíjate por favor en esto. Imagina
que tú que eres investigador o estudiante o bibliotecario y estás descargando constantemente información, tuvieras que preocuparte solamente por identificar qué artículo es valioso y descargar. Nada más que eso. Con descargarlo ya lo tienes a la mano. Imagínate que eso fuera posible. ¿Cómo lo hace Mendeley? Vamos a meternos a este menú que ya conocemos en nuestra versión de escritorio, que es Tools, y después nos metemos en Options. ¿Qué vamos a buscar aquí? Watched Folders. O sea, directorios o carpetas observadas, monitoreadas. ¿Cómo funciona? Tú aquí le vas a decir, monitoréame la carpeta Google Drive. Ojo con eso, aparte de todo es una carpeta que está en la nube. Vamos, está en mi computadora, pero se está sincronizando constantemente con la nube. Imagínate esto, todo lo que tú guardes lo vas a guardar en una sola carpetita. En este caso es Google Drive. Le vas a dar clic en aplicar, luego le das clic en OK. Y por aquí, fíjate, está haciendo ya el monitoreo y todo lo que se encuentre dentro de esa carpeta que tenga las características para ser incorporado, lo va a meter. Observa, por favor. Ya no tenemos la misma cantidad de información. Ya tenemos ahorita un montón. 85 documentos se encontró aquí. ¿Qué tengo que hacer yo? Dejarlo así y a partir de hoy, todo lo que yo quiera que se meta Mendeley, lo meto en esa carpeta. Lo meto y lo meto y lo meto. En este punto, por favor, tome en cuenta la recomendación que yo te hacía. Decides trabajar en la web o decides trabajar en el escritorio para que no tengas estas complicaciones. Entonces, fíjate, ya tenemos aquí mucha información que se cargó de manera automática. A partir de hoy, yo ya no tengo que hacer absolutamente nada más, excepto guardar todo lo que quiera que se incorpore a Mendeley dentro de la misma carpeta. Pero ojo, ¿te acuerdas? Enfaticé, es una carpeta de Google Drive. ¿Para qué me puede servir? Y con esto lo vinculamos con la última función. ¿Te acuerdas? Colaborar. Vamos a hacer trabajo colaborativo. Imagínate que esta carpeta de Google Drive yo la tengo compartida con otra persona, con un colega. Entre los dos estamos investigando. Se sincronizan. Lo que yo ponga en esa carpeta se mete en la carpeta de él y lo que él ponga en la suya se mete en la mía. Imagínate esto. Tanto él como yo estamos alimentando la carpeta, los dos tenemos nuestro Mendeley vinculado con esa carpeta, de modo tal que se va a estar alimentando por dos partes. Ya estamos haciendo trabajo colaborativo. Entonces, estas son herramientas que tú puedes explotar al máximo cuando desees optimizar tu productividad. Vamos a la última parte de esta sesión, que tiene que ver ya con el trabajo colaborativo más en forma. No es que lo que acabamos de ver sea poca cosa, ¿no? Al contrario, es una herramienta sumamente valiosa. Pero lo que vamos a ver ahorita va a potencializar eso. Porque lo que acabamos de ver te permite trabajar con quien tú elijas, uno a uno, digámoslo así. ¿Cómo podemos hacer para masificar nuestra colaboración? Observa, por favor. Vamos a trabajar con grupos. En la parte superior tenemos una opción que dice grupos. Esta opción no está en la versión de escritorio. ¿Por qué? Porque la de escritorio solo es el gestor. Aquí tenemos muchas más opciones. Entonces, voy a meterme aquí en grupos y lo primero que voy a observar es que ahí dice a qué grupos pertenezco. Cuando tú veas la cantidad de grupos a los que yo pertenezco, te vas a escandalizar. Vas a decir, oye, a la UAP, a la UP, a la UNAM, al IPN, ¿de verdad pertenezco a todas ellas? No. Un día fui a dar un curso a cada una de estas instituciones, me conecté a su red y abrí Mendeley. Automáticamente soy parte del grupo. Revisa tu Mendeley. Métete a esta parte y es muy probable que aparezca aquí tu institución. Ya formas parte de un grupo institucional por haberte conectado a su red y haber abierto Mendeley. Estas son, digamos, prácticas automáticas. Te metes, vamos, ni siquiera es que te metes o te metan. No hay una persona que tome decisión. Automáticamente al conectarte ya estás dentro. Pero sí hay grupos a los cuales tú puedes pertenecer de manera voluntaria. Observa, los de arriba dicen institución. Este de abajo dice grupo privado y también hay grupos públicos. ¿Cómo hacemos para unirnos a ellos? ¿Recuerdas nuestra opción para buscar documentos? Dijimos, nos salimos de library, puede ser desde grupos, está perfecto, le damos search, y en el caso anterior buscábamos documentos, pero aquí podemos buscar grupos. Vamos a dar clic aquí en grupos y vamos a escribir
el tipo de grupo que me gustaría. Por ejemplo, medicina es mi área. Doy clic en Search y me van a aparecer varios grupos. Me va a decir cuántos miembros tiene, alguna descripción. Voy a meterme, por favor atención en esto, al segundo grupo que encontré. Me interesa mucho que veas esto. Yo puedo encontrar grupos y puedo meterme a ver su descripción, etcétera, y dentro habrá ocasiones en las que me encuentre un botoncito como este azul que dice Join. ¿Qué significa? Yo le doy clic ahí y automáticamente estoy dentro. No tienen que aprobar, no, ya estoy dentro. Es un grupo público, cualquiera puede unirse. Vamos a revisar otro tipo de grupo. Me regreso y voy ahora al primer grupo de la lista de resultados, este de aquí. Voy a meterme, voy a buscar el botón Join y me voy a dar cuenta de que no está. No hay manera en que yo pueda unirme voluntariamente. ¿Qué debería hacer? Revisar quién es el propietario. En este caso dice Sistemas con Receipt. Entrar en contacto con ellos y pedirles, oye, déjame formar parte de tu grupo. Ellos me enviarán una invitación, si es que lo consideran pertinente, y entonces podré unirme. Hay un tercer tipo de grupo. No podemos verlo porque es grupo privado. No puedo encontrarlo aquí. Entonces, fíjate por favor. Estos son los grupos. Ya encontramos diferentes tipos de grupos, ya vimos posibilidades para unirnos o no unirnos, pero ¿cómo hacemos para crear los propios? Está muy bien. Hay grupos institucionales, me meto solito, hay grupos a los cuales puedo unirme o no, pero ¿cómo le hago para tener los míos? Para que yo pueda decidir quién sí y quién no. Para ello tenemos que regresar a nuestro gestor de referencias y aquí por favor nada más hay que tener mucho cuidado con este detalle. De momento se está haciendo un trabajo con la opción de grupos de modo tal que no está funcionando aquí en la versión de escritorio. Crear grupo no está funcionando ahorita en la versión de la web, perdón, no está funcionando en la web. ¿Qué tenemos que hacer? Vámonos a la versión de escritorio, ahí buscamos grupos y aquí sí tenemos habilitada esa opción. ¿Sí? Solamente por eso, porque ahorita en la web no está funcionando, nos metemos en la de escritorio y le ponemos nombre. Idealmente vamos a ponerle una descripción que sea representativa de la temática de este grupo y aquí tenemos, ¿te acuerdas el primer grupo al que nos metimos? Es este. Yo puedo buscarlo, lo encuentro y me meto. Le doy join, ya estoy. El segundo grupo es solo por invitación. Sí puedo localizarlo, pero mientras no me envíen una invitación, no puedo formar parte. El privado es el que no vimos. ¿Por qué? Porque es privado. Nadie puede encontrarlo. Solamente puedes unirte si el propietario te invita. Pero lo más importante, y aquí nuevamente estamos hablando de trabajo colaborativo, es que puedes compartir PDFs en el grupo privado, mientras que en estos dos no. Aquí tú solamente compartes referencias y ni un solo PDF, pero si el grupo es privado, entonces sí. Imagínate el potencial. Tú, a lo mejor, quieres privacidad. Dices, oye, es que, bueno, eso de subir documentos míos para gestionarlos está muy bien, pero yo no quiero que cualquier persona los vea. ¿Qué puedo hacer? Crea un grupo privado en el que tú seas el único miembro y mete tu información allí. Nadie lo puede ver, excepto tú. Oye, no, espérame, es que yo sí quiero compartirlo, pero con ciertas partes, ciertas personas, pero no me gustaría que mucha gente tenga acceso a los PDFs. Quiero que ciertas personas sí. Los demás, igual, si vieran la referencia, no tengo inconveniente, pero el PDF no. Quiero que solamente ciertas personas creas un grupo privado, le das invitación solamente a ciertas personas y ellos podrán ver los PDFs. Tú, con lo que acabamos de comentar, verás posibilidades y cuál es la conveniencia para ti. Ya que creamos el grupo, yo en este momento lo voy a crear como público, nos regresamos a la versión de la web. Aquí, después de crear el grupo, te dice invita a la gente. Escribe la dirección de correo de las personas que quieras que formen parte. Importantísimo, la cuenta de correo que tú metas aquí debe de estar vinculada con una cuenta de Mendeley. Si tu amigo tiene una cuenta institucional vinculada con Mendeley, pero tú mandas la invitación a su cuenta de Hotmail, no va a funcionar. Tienes que enviarla a una cuenta de correo vinculada con Mendeley. Entonces, aquí ponemos las direcciones. En este caso yo le doy skip. Y por acá voy a ver que ya tengo nombre y bibliografía periférica como dos grupos. Vamos a nuestra versión web
Ya tenemos aquí estos dos grupos. ¿Recuerdas? Hace ratito te lo mostré, no sé si lo notaste, pero decía que yo soy miembro de este grupo. No soy el propietario, soy miembro. De este sí soy el propietario. ¿Cómo funciona esto? Actualmente se encuentran vacíos. Yo voy a tomar un documento, por ejemplo, este de aquí, y lo voy a poner acá en esta carpeta. Si yo me meto en esta carpeta, bueno, es un grupo. Cuidado, no hay que confundirnos con las carpetas que creamos. Estas son para uso individual. Esto de acá es para uso compartido. Si yo me meto a esta carpetita de este grupo, ahí aparece. Y yo puedo ver el PDF porque soy el propietario. Pero si yo te invito a este grupo, tú no lo vas a poder ver. Solamente verás la referencia. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas? Por favor, muy importante que tomes en cuenta. Yo soy miembro, no soy propietario. Pero si me meto aquí a este, observa, tengo los PDFs, porque se trata de un grupo privado. Además de todo, observa por favor lo que puedo hacer. Voy a abrir el documento, puedo leerlo completito, pero además de leerlo, ¿qué crees que puedo hacer? Puedo anotarlo, puedo trabajar de manera colaborativa y cuando yo ponga un comentario, cualquier persona va a saber que fui yo el que puso ese comentario. ¿Cómo detectar mentiras? Wow, esto como que es interesante. Vamos a ver, tengo la impresión. Ah, no, sí. Tenía la impresión de que era texto y no legible por máquina, sino más bien escaneado, pero no. Seleccionamos lo que queremos anotar y aquí nos aparece, ponle una anotación o bien solamente subrayalo. Como me encargaron que subrayara las ideas interesantes, yo solamente subrayo y ahí está, ¿no? ¿Por qué se puso amarillo? Porque aquí arriba es el color que tenemos predeterminado. Podríamos cambiarlo por algún otro color, por ejemplo, este moradito. Voy a seleccionar algo y esta ocasión, como me pareció sumamente relevante, sí le voy a poner una nota. Aquí dice Daniel Rangel, nota. Listo, ya estamos ahí. Ahora, esto que tenemos aquí, ¿se replica en la versión de escritorio? Sí. Vamos a hacerlo. ¿Cómo detectar mentiras? Es nuestro documento. Nos metemos a bibliografía periférica, pero antes de hacer cualquier cosa, sincronizamos. Acuérdate. Lo de la web está en la nube. Lo de la versión de escritorio está solamente en tu máquina a menos que sincronices. Entonces vamos a sincronizar para que tanto lo de allá como acá sea exactamente lo mismo. Después buscamos el de... ¿Cómo se llama? Vamos a ordenar alfabeto. Importante lo que yo. ¿Cómo detectar mentiras? Perfecto. Ha terminado de cargar, entonces vamos a esperar un momentito, vamos a quedarnos con esa tarea pendiente y mientras tanto te muestro algo que también es sumamente importante. Mendeley, para esta sesión, la que tenemos era descubrir, que vimos cómo podemos descubrir información que tenemos con otras personas, también cómo podemos organizarla, cómo podemos compartirla. Estamos viendo eso. Las funciones adicionales que tenemos aquí, Mendeley, no vamos a abordarlas en esta sesión, pero sí vamos a comentar las sugerencias. ¿Qué son las sugerencias de Mendeley? De acuerdo con tu perfil y con el tipo de información que tú cargas, yo te voy a recomendar documentos en los cuales podrías estar interesado. ¿Cómo sabe Mendeley que me interesa? Por favor, atención con esto. Vamos a meternos a nuestro perfil. Damos clic sobre nuestro nombre. Vamos a asegurar, es importante, que nos describimos de la mejor manera posible para que Mendeley sepa qué nos interesa. ¿Qué tipo de información ponemos? Por supuesto, nuestra identidad personal, en dónde trabajamos, cuál es nuestro cargo, quién soy, interesado en el desarrollo de colecciones, no sé, cuáles son mis intereses de investigación, cuál es mi experiencia profesional, publicaciones, en dónde, vamos, todo lo que me describa de manera personal. ¿Para qué me sirve esto? Ya decíamos, para que cuando Mendeley me haga sugerencias, tengan que ver con el perfil que yo describí. Pero también, por favor, nota esto. Yo tengo un seguidor. Hay una persona que dice, el perfil de esta persona me resulta atractivo por lo que hace.
Entonces tú puedes establecer tus redes sociales. De hecho, Mendeley también es una red social. Pero lo más importante para que tengas posibilidad de explotarla al máximo es que llenes perfectamente tu perfil. Aquí ves, por ejemplo, el impacto de tus publicaciones. ¿Te acuerdas que te previne? Por favor, no metas información de la cual no seas autor en My Publications. Esa carpeta es solamente para documentos que tú creaste. ¿Por qué? Porque si yo me metiera, o sea, si yo pongo documentos en esa carpeta que no son míos, aquí va a decir publicaciones y todo lo que esté en esa carpeta va a decir que es mío, lo cual, decíamos, no es cierto, es un fraude. ¿Cuál es el impacto? Esto va a ir calculado en función de las publicaciones que yo tenga aquí. Si esas publicaciones están en Scopus, aquí me va a poner cuál es el site score y algunas otras métricas. Entonces, por favor, vamos a tener mucho cuidado con eso para que trabajemos de la manera más ética y profesional posible. Regresemos. Ahora sí, ya está sincronizado. Vamos a abrir el documento que teníamos pendiente, que es cómo detectar mentiras. Y ahora ya no lo encuentro. A ver, vamos nuevamente al title. ¿Cómo detectar mentiras? Ahí está. Observa, por favor, este icono. Quiere decir que no lo tenemos aquí. ¿Por qué en este caso? Porque es de un grupo. Cuando estamos acá en nuestros documentos, bueno, sí los tenemos disponibles, aquí no. Digamos que es sobre demanda, pero tienes la posibilidad de descargarlos. ¿Cómo detectar mentiras? Doy clic en este icono, va a comenzar la descarga y una vez que lo haya hecho, va a mostrarme y observarás que exactamente las mismas notas, los mismos subrayados que yo acabo de poner, aquí están. ¿Quién puede ver esto? Todos los miembros de este grupo. Perfecto. Vamos a ir dando por finalizada la sesión. Hay todavía algunos pequeños puntos, pero antes de tocarlos me interesa mucho ver cuáles son las preguntas que tenemos, de modo tal que en este momento yo voy a abrir el chat para que las personas, de hecho, por aquí me están diciendo que lo tenemos activo en el otro, ¿cierto? Teníamos activo el chat en la otra sesión. Ok, perdonen ustedes por el descuido, ahorita tenemos aquí. Finalmente, vamos a leer las preguntas, los comentarios, vamos a obviar lo que no sean preguntas o bien las que ya se hayan respondido a lo largo de esta sesión. De ahí la invitación que te hice al inicio. Hubiera sido ideal que dejáramos las preguntas al final. Sin embargo, yo veo que ya tengo casi 40 preguntas por acá, no más de 40. La idea no era esa. O sea, yo voy a tener ahorita que leer todas las preguntas y muchas de ellas incluso ya las contesté desde antes de que las hubieras planteado. Aquí me dice Jimmy Alexander, algo muy importante. Oye, es que yo sé que hay cosas que tienen que ponerse en letra cursiva, pero resulta que Mendeley no lo toma así. Dos posibles situaciones. Primero, revisemos que el estilo, eso lo comentábamos hace un momentito, nos metemos a More Style, revisamos las posibilidades, revisemos que el estilo se esté comportando tal cual debe o no. A lo mejor en el estilo que tenemos nosotros contemplado no aparece en cursivas, pero a lo mejor sí tenemos algo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos cursivas en la referencia completa. No es que Mendeley no ponga cursivas, es que así está configurado este estilo. ¿Qué pasa si determinamos no? Yo ya revisé todo y et al, por ser caracteres latinos, o sea, ajenos al español, tienen que ir en cursivas. ¿Qué hago? Dos posibilidades. Primera, ponemos en cursivas manualmente. Seleccionamos el documento, perdón, el texto, nos vamos en nuestro procesador de textos y le ponemos las cursivas de manera manual. Eso puede ser una labor tediosa si es que son muchísimos los casos. En el escenario más ideal, pues tendríamos que revisar de una por una y podría ser que omitamos algo. Entonces, ¿qué podríamos hacer además de ello? O en lugar de ello, mejor dicho, nos vamos a ver estos More Styles, pero ya no en las primeras pestañas, sino en la última. La última dice CSL Editor. No lo vamos a ver. La información que carga esta página es inmensa, entonces sí vamos a tardar un montón de tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahorita nada más? Te lo comento. Pero mira, si tú te metes aquí a este editor CSL, primero que nada tú buscas tu estilo. Ya que lo encuentras, te metes y le das a editarlo. Y cuando lo edites, tú seleccionas el elemento que quieres que esté en cursivas y ahí abajo vienen sus propiedades. Lo pones en cursivas. No es que sea fácil, ojo con esto.
Hay ocasiones en las cuales nuestro estilo reacciona de una manera diferente cuando tiene un autor, cuando tiene tres, cuando tiene más de tres, cuando no tiene autor. Entonces, no es fácil configurar un estilo. Hay cosas que sí son sencillas, como identificar, ah, mira, los autores los quiero en negritas. Seleccionas autor, lo pones en negritas. O sea, esa es una manera de hacerlo. Te invito a que lo investigues. Repito, ya vimos que mi conexión a internet no es muy buena en este momento y esto va a tardar muchísimo tiempo. Voy a pedir un favor grandote. No vamos a poner ahorita preguntas porque yo estoy leyéndolas. Si tú pones una pregunta, se me va desplazando. Cuando veas que me voy acercando ya hacia el final, vamos a poner la siguiente. Mendeley. Hay algunas que ya habíamos respondido. Capacidad de almacenamiento ya lo comentamos. Todo aparece en inglés, sí. La interfaz está completamente en inglés. Tú podrías, si estás en la versión de la web, utilizar el traductor de Google. A veces te metes a una página en otro idioma y te preguntas si deseas traducirlo. Yo no te lo recomiendo. Las traducciones no suelen ser buenas. Más bien, yo apostaría por vamos familiarizándonos con el inglés. Es el idioma en el cual vamos a encontrar la mayor cantidad de información en el mundo. Repito, no sean malitos, por favor, no me planteen preguntas ahorita. Ahorita no escriban más. Estoy leyendo y si ustedes escriben, se me van. Entonces, de pronto me pierdo y voy a tardar más tiempo en poder leerlos. La búsqueda de Science Direct no es un tema, Francisco, perdóname, no es tema ahorita de Science Direct. Tenemos algunos tutoriales, te los voy a comentar al final, pero ahorita estamos abordando Mendeley. Mira, aquí Verónica, por ejemplo, comentaba, oye, si subo mis documentos, otros usuarios los pueden ver. Ya vimos, los subes a un grupo privado y nadie puede verlos, si es lo que tú quisieras. Capacidad de almacenamiento, ya lo vimos también, tiene que ver nada más con 2 GB versión gratuita, 100 GB versión institucional. ¿Cómo cambiamos los datos de una referencia que no esté correcta? Ya veíamos, nos metemos a la referencia en cuestión y entonces ponemos por allí el editar en el formulario que aparece del lado derecho. Procedimiento para la instalación de Mendeley. Es como cualquier programa. Tú descargas de la página de Mendeley y cuando das doble clic sobre el icono de la instalación, te va a ir guiando paso a pasito. Ok, me comentan mucho sobre el Web Importer. ¿Cómo instalábamos ese Web Importer que tanto nos gustó a todos? Vámonos a nuestra versión de escritorio y aquí tenemos la herramienta o el menú Tools. Dentro de Tools vamos a ver Install Web Importer. Nos va a mandar a una página desde donde podemos hacer la descarga. Ahora, oye, pero es que tú nos dijiste que nos conviene la versión web. Yo no quiero instalar la versión de escritorio. Te metes a tu buscador favorito que se llama Google y le escribes Mendeley Web Import. Te va a mandar a la página, a la misma página desde donde lo vas a descargar. Por acá me pregunta Ivonne, oye, en la fuente de donde viene la información hay errores. ¿Se puede hacer algo para que ellos lo corrijan? Puedes contactarlos. Eso ya es algo completamente ajeno a Mendeley. Si tengo 100 bibliografías, me imagino que son 100 referencias en un documento de Word, ¿cómo lo llevo a Mendeley? Bueno, si tú tienes ya un trabajo hecho actualmente en Word de manera manual, tendrás que meter de manera manual en nuestro formulario que ya conocemos. Déjame mostrarlo nuevamente. Estás aquí, le das Add y le das New Manual Entry y por cada una de esas 100 llenas un formulario. No hay una manera automatizada porque no, Word, por ejemplo, es uno de esos propietarios, vamos a llamarlo así, que no te describe esto corresponde a esto. O sea, no hay manera. Word, tú le escribes un texto. ¿Qué le dices? Va en negritas, va en cursivas, va como sea, pero no puedes especificarle, este es un título, este es un autor, este es el año, esta es la publicación, no. Entonces tienes que hacerlo completamente a mano. Isabel pregunta, oye, yo tengo la versión de escritorio, ¿cómo lo paso a la versión web? No hay ningún problema. De hecho, es lo más sencillo del mundo que podrías encontrarte. ¿Cómo le hacemos? Te metes mendeley.com, así tal cual, y te logueas. ¿Con qué datos te logueas? Con los mismos con los que te logueaste en la versión de escritorio y ahí vas a ver toda tu información. Asegúrate, por favor, de sincronizar. Acentos, me pregunta Ivonne. Las tildes. Hace ratito les decía, cuando pongamos etiquetas, no pongamos acentos. O sea, economía
No pongamos la tilde en la I, sino como si dijera economía, para que no nos cause algún problema que lo identifique como una etiqueta diferente. Me pregunta Adriana Ballesteros si debemos trabajar con el mismo equipo. O sea, tengo mi versión de escritorio. ¿Tengo que trabajar siempre con el mismo equipo? No. Tú la puedes instalar en todas las máquinas que ocupes, 4 o 5 las que tú necesites, y con que te logues en cada una de ellas, y por supuesto, con que estés sincronizando, yo te recomiendo nada más, por favor, ten mucho cuidado, sé muy organizada. Trata siempre de identificar, esta máquina me sirve solo para consulta. Aquí, pero por nada del mundo voy a meter referencias. Esa es en esta máquina. Sobre todo para que tengas tú una organización que evite cualquier problema posible contratiempo. Perdón. Ya hablábamos de la capacidad y del costo. No sé cuánto cueste, pero una persona no lo puede contratar. Tiene que ser una institución. Pero ya vimos capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, aquí me dice Santiago que su máquina es Mac, que en las versiones más nuevas el Mendeley no funciona. No, de hecho, la más nueva que fue por ahí de octubre, noviembre de Mac, tiene el nombre de una mujer, no recuerdo cómo se llama, no está funcionando. Entonces yo te recomiendo esto. Busca, por favor, en internet, así tal cual, Mendeley versiones anteriores. Trata de buscar Mendeley versiones anteriores y busca la penúltima de Mendeley. Intenta instalar la penúltima y si no, así te vas hacia atrás, porque digamos, curiosamente, la nueva de Mendeley no funciona con la nueva versión de Mac. Entonces, trata de hacer eso, por favor, para darle solución. El número de página en la cita, ¿cómo lo hacemos? Esa es una pregunta sumamente valiosa. Ya vimos aquí, oye, pues sí, o sea, qué bonito que ya me dijo que es de Chen y todo lo demás, pero yo sé que no es suficiente decirle de dónde lo saqué, sino de qué página en particular. Piénsalo lógicamente. ¿Mendeley te puede decir dónde está la información que está citando? No, no se mete al documento. Ingresa los metadatos, pero no revisa el documento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Coma, página punto 90, por ejemplo, de manera manual. Cuando te salgas de ahí, te va a aparecer un aviso. Oye, ya le cambiaste. ¿Quieres mantener tu edición manual o bien quieres deshacerla y regresar a lo que teníamos? Tú le vas a decir lo que tú consideres. Yo lo que haría sería mantener. O sea, con el cambio que yo ya le hice, estoy satisfecho. Así es como debe. Las páginas sí tienen que meterse completamente de manera manual. Pregunta Karen, cuando hago el cambio de estilo, o sea, yo le cambié hace ratito acá, se cambia también la lista de horas consultadas y las referencias que tenemos, todo, se cambia todo completito. Vamos a cambiar a IEEE y vamos a ver que tanto aquí le va a poner el número 1. Le puse IEEE. Ahí está, como acá. Ahí está. Ah, perdóname. Ojo, ojo con esto, por favor, mucha atención. Yo ahorita me desconcerté un poquito. ¿Por qué me cambió todo? Pero esto no, porque yo le dije, conserva la edición manual. Yo te recomiendo, por lo tanto, qué bueno que surgió esta situación, porque cuando tú hagas cambios ya para poner número de página, no deberías hacer más modificaciones posteriores. En otras palabras, eso déjalo para el final. Cuando ya estés seguro, ya todo quedó perfecto, ahora sí dedícate solo a poner números de páginas o a hacer ediciones, porque ya vimos, si en una de esas tú necesitas actualizar todo completito, este no te lo va a modificar. Entonces, eso puede ser un problema. La versión 7 ya la tenemos. Rubiel me pregunta sobre la versión de APA. Tenemos la versión 7, tú lo puedes buscar como lo hicimos ahorita. Ahí está. A ver, Conrado me dice, cuando yo hice la primera cita salió con et al, tomando en cuenta que son varios autores. Como es la primera cita, ¿debo hacer el cambio automáticamente? No me queda claro. O sea, que sea la primera cita, en realidad no impacta la manera de mostrar. Si es la primera, la segunda o la tercera, se muestra exactamente igual, pero no sé si me puedes aclarar un poquito mejor esta pregunta. Héctor, ¿cómo Mendeley saca la página en la citación textual? No me queda clara la pregunta. ¿Cómo saca la página en la situación textual? ¿Me lo puedes aclarar un poquito más, Héctor, por favor?
Ah, mira, Carolina me está haciendo una pregunta. Si voy a cambiar de usuario, ¿cómo envío los archivos? La situación que ella plantea, si no es así, Carolina, por favor me lo escribes, pero yo lo que entiendo de tu pregunta es lo siguiente. Yo tengo mi cuenta institucional de Mendeley, por poner un ejemplo, pero ya no voy a trabajar allí o ya voy a salir de la escuela, ya voy a tener que ocupar la personal y como van a dar de baja mi correo, pues necesito tener otra, yo tengo otra. ¿Cómo le hago? O sea, ¿puedo compartir lo que ya tengo en una cuenta con otra cuenta? ¿Qué crees tú? Antes de que yo te lo responda con lo que ya hemos visto. Por supuesto, creas un grupo privado, metes toda tu información en ese grupo y te haces miembro con tus dos cuentas. De modo tal que cuando tu cuenta institucional ya no funcione, de todos modos ahí en ese grupo vas a conservar toda la información. Me comenta Antonio que él trabaja con Zotero. Está empezando a utilizar Mendeley. ¿Son compatibles los metadatos de Zotero con...? Sí, mira, te voy a mostrar rapidísimo. En la versión de escritorio, observa por favor, tenemos en el viejo apartado de herramientas, opciones, tenemos Zotero. ¿Qué le haces? A tu cuenta de Zotero le das conectar aquí y automáticamente todo queda vinculado. De modo que lo que tú hagas en uno va a quedar en otro. Yo sé que lo que tú me estás comentando, Antonio, es muy particular. Tú quieres hacer esa migración según lo que entiendo. Yo no recomiendo que tengas más de un gestor. Recuerda la filosofía, acceso a la información. ¿Qué buscamos? Garantizar el acceso. Si estamos guardando en dos lugares diferentes, perdemos mucho de ese potencial. Entonces vamos a decantarnos por uno, elegimos Zotero, elegimos EndNote, Mendeley, el que tú quieras, nos decidimos por ese y trabajamos con él. Repito, Antonio, entiendo perfectamente, tú me estás comentando, oye, es que yo quiero pasar de un lado para el otro. ¿Es compatible? Sí, perfectamente compatibles. Personas que podemos meter en grupo privado, hasta 100 personas, Iván. Ya muchas de las preguntas que voy leyendo las hemos respondido. Ok, hay una parte importante que me están preguntando aquí. Comentamos ahorita cómo podrías hacer para pasar tu información de una cuenta a otra. Lo que no podemos hacer es convertir una cuenta en otra. Es decir, yo tengo mi cuenta institucional. Para no perder, voy a cambiarle el correo para que no. Tienes que crear una cuenta con tu nueva identidad y entonces sí hacer esa importación de información que veíamos. La cantidad de almacenaje, tanto en línea como en el desktop, es idéntica, ¿eh? O sea, si estamos hablando de almacenamiento, si tú nunca vas a sincronizar tu Mendeley, observa esto. Tú tienes Mendeley de escritorio y tú nunca en la vida lo vas a sincronizar, todo lo vas a trabajar aquí, olvídate de que tienes 100 gigas, o sea, tienes un tera, lo que tú tengas aquí en tu almacenamiento, no lo vas a sincronizar. ¿Dónde es donde tienes ese espacio de almacenaje? Es en la nube. Entonces, tanto lo que guardes allá como lo que guardes aquí, si tú estás haciendo uso de la sincronización, es exactamente el mismo espacio, que es 2 gigas en la versión gratuita, 100 gigas en la versión de pago. Joana, no entiendo muy bien la pregunta. Me dices, en mis publicaciones puedo tener el documento que presenté como trabajo de grado. Ah, ya, perdón. O sea, sí, ya te digo. O sea, tú presentaste tu trabajo, tú eres la autora, por supuesto. Puedes ponerlo ahí en tus publicaciones. ¿Sí? Y no es que sea como una revista indexada. O sea, Mendeley no es Scopus, no es Web of Science o cualquier otro índice. Ahí aparece, ella es autora de esta publicación. Perfecto. No está en una revista indexada, no tendrás métrica por eso, no sabremos cuántas citas tienes ahí, por ejemplo, pero sí consta que es una publicación tuya. Mil gracias, Giovanna, por la pregunta, ya comprendí a qué se refería. ¿Puedo crear carpetas dentro de un grupo y asignar a diferentes miembros del grupo? No, el grupo es para la persona. O sea, tú sí puedes crear un grupo, por ejemplo, grupo principal, ¿no? Y le pones subgrupo 1, subgrupo 2, subgrupo 3. Pero resulta que los que tengan acceso al grupo tienen acceso a cada una de las carpetas. No puedes subcategorizarlas para asignar algunos de ellos. Sandra, um, los grupos privados. Aquí Sandra me está preguntando justo de los grupos privados. No, al revés, Sandra. Mira, en los grupos privados el PDF todos lo ven. En los grupos públicos solo el propietario ve el PDF. ¿Ok? Si tú ya creaste un grupo privado, no lo puedes cambiar a público ni al contrario.
Tú tendrás que ir creando nuevos grupos, lo que tú consideres, y desde el principio con las características que tú creas conveniente. Carla Yohaira me pregunta, ¿cómo actualizar el Mendeley de escritorio? A ver, no sé si te refieres a cómo sincronizarlo. Si es el caso, aquí está el botoncito Sync. Si la idea es, yo tengo un Mendeley que instalé hace 3 años, pero yo lo veo que es diferente del tuyo. O sea, yo quisiera tener la misma versión que tienes tú. ¿Cómo le hago? Te metes, por favor, a Tools. Este menú, de hecho, es el que vamos a estar ocupando la mayor parte del tiempo. No es cierto, no es en Tools, es en Help. Y vas a meterte a Check for Updates. Revisa ahora, te va a mostrar la última actualización liberada. Si tú eres intrépida, pionera, te gusta experimentar y dices, yo quiero ver lo que todavía no está liberado, o sea, quiero la última actualización de lo que está en desarrollo, puedes darle aquí. Son actualizaciones que todavía están de prueba. Entonces, cualquiera de las dos que elijas, eso te ayuda a mantener tu Mendeley actualizado. ¿Cómo organizo una doble cita? O sea, no es una cita textual. Hay una idea bastante interesante. Por ejemplo, se ha comprobado que el sonido del violín molesta a las personas que tienen autismo, por ejemplo. Y tengo 20 autores que refuerzan esa idea. ¿Cómo le hago? Le pones aquí, ya sabes, tienes que decidir en dónde, y cuando le des Insert Citation, Go to Mendeley, vas a seleccionar varios de ellos. ¿Cómo lo haces? Con la tecla Control presionada. Entonces tú empiezas a seleccionar todos los que quieras y le das clic por acá en Site. Después de un ratito vamos a ver cómo aquí ya se está poniendo. Por supuesto está en el formato que estamos indicando. En este caso es IEEE. Cambiemos a APA. Entonces por allí se va a actualizar. Las redes sociales, Ernesto me pregunta, ¿las redes sociales pueden ser organizadas en Mendeley? No en cuanto a la funcionalidad completa. Es decir, ¿por qué querríamos tener una red social? O sea, ¿queremos Facebook completito o queremos una página en particular de esa red social? A lo mejor la publicación que hizo un amigo mío. Ok, ya vimos. Con el Web Importer, cualquier página, sea una red social, sea lo que sea. Si es el Facebook así completo, bueno, podrás tener una referencia de la página principal, cuándo accediste, si existe la información disponible, cuándo fue creado, etcétera, a manera de referencia, pero no podrás allí interactuar. Entonces, es a manera referencial y lo más conveniente es que tengas bien identificada una página en particular. Lamentablemente, amigos, el tiempo se nos fue. Las preguntas ahí las tenemos. Vamos a hacer esto. Lo habíamos comentado para las personas que están en la segunda liga. Vamos a dar respuesta por correo. Yo me comprometo a hacer esto. Por favor, sean pacientes. No va a ser hoy. Vamos a leer todas las preguntas. Vamos a dar respuesta a todas por escrito y les vamos a mandar un mensaje de correo electrónico en el cual tengan respuesta a sus inquietudes. Además de ello, les vamos a presentar diferente información. Una sumamente importante es cómo genero mi constancia de participación, porque ya sé, me lo estuvieron preguntando, ¿cómo vemos los videos? Oye, me interesa mucho esta información. ¿Dónde va a estar disponible? ¿Cómo le hacemos para recuperarla? Por favor, atención con esto. Primera cosa importante. Esta sesión va a quedar grabada disponible para todo el mundo. Cualquier persona en todo el mundo puede observar esta grabación. También es muy probable que no quede hoy. Revísalo a lo largo de la semana, inicios de la siguiente. La vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Oye, ¿cómo entro a YouTube? ¿Cómo le hago? Fácil. Si te doy el link, va a ser suficientemente largo como para que te desanimes. Pero si yo te digo, mira, métete a YouTube y ahí nos buscas así tal cual, por favor, atención. El Xavier. Deja que termine de cargar esto, por favor. Ahí está. Buscamos y le ponemos Elsevier LAN. Le damos clic por acá en buscar. Y fíjate, aquí tenemos un videíto, ¿no? Hace tiempo que yo sigo este canal, entonces ya me identifica que seguramente estaré interesado en esta temática. Entonces aquí viene, mira,
Elsevier LAN, y aquí vas a encontrar este video y muchos otros. De hecho, te invito, revísalo por favor. Hay muchas temáticas sumamente interesantes. Entonces puede ser que algo de lo que tú encuentres por aquí te resulte atractivo. Te recomiendo también, por favor, métete a Facebook, búscanos igual como Elsevier LAN o Elsevier Live 2020. Ahí te vas a poder enterar de cuáles son nuestras siguientes sesiones. Es sumamente importante para que tú te mantengas actualizado. Y dices, oye, va a haber una capacitación de Scopus. Ah, pero la capacitación de Scopus va a estar enfocada en cómo publicar. Me interesa. Y tú te inscribes a esta sesión. Todas son gratuitas para que puedas tener este conocimiento a tu alcance. La sesión ha concluido, estimados amigos. No me resta más que agradecer la atención que sirvieron brindar a la presente, la paciencia que tuvieron. Repito, después enviaremos un mensaje de correo para responder todas las dudas, para decir cómo vamos a hacerles llegar, o bueno, no llegar, cómo van a generar ustedes su certificado de participación, también con nuestras redes sociales. Y no me resta más que agradecerte. Espero que tengas un excelente día y por favor, sé muy feliz. Hasta la próxima.